Ya arrancamos, 2 segundos. Terminamos de armar esto. Hay un poco de todo. ¿Cómo no? Era la gran música. No suelo tener, pero sí. Una llegada de temprano. Sí, o que quedaste medio mal parado en algo y sacan una ¿Estamos todos completos? Tengo tanto público que me da falta. Baneísta. ¿Quién quiere esos 4 fotos? Va a tener que presentarte solo. ¿Cómo la taza? ¿La pegaste nomás? no está pasando nada. Yo voy a mandar un buen día. Hay algunos que si lo hacen con... Me puede llamar la atención. Bueno, ¿está todo ahí en orden? Muy bueno. Bueno, muchas gracias por venir. Disculpen la molestia ocasional, diría el gobierno de la ciudad. Estamos trabajando para usted. No, el problema es que, bueno, nosotros esta sede, como verán, Arturo Frondizi, el desarrollo, el MIR, y varias veces han aparecido algunas otras banderas, nos la cede el partido político del MIR. Esta es la casa central donde ellos operan. Y bueno, muy gentilmente nos han cedido todos estos años este espacio y bueno, a veces cambiaron, no, a veces, en esta ocasión cambiaron las autoridades que están a cargo del partido y han hecho que tuviéramos que cambiar algunas cosas con respecto a cómo entramos a la sede. Antes teníamos llave, ahora no tenemos llave y tenemos que esperar que nos abran, que fue lo que ocurrió y por eso nos demoramos tanto. Así que, ante todo, mil disculpas. No era la idea era tener todo armado y ya arrancar, no que no hubiera todo el detrás de escena de poner los micrófonos, toda la bola, así que bueno, eso. Listo, bueno. ¿Todos se anotaron en el papel de Dami? No. ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está la lista? Fundamental que se anoten. Ah, están todos, pero está circulando. Bueno, importante, los que ya vinieron esta es la quinta clase del curso, los que ya vinieron a 4. ¿Quién vino a 4 ya? No, un montón de consecuentes. Lo hemos logrado, han aguantado, no es poco. No sé cómo lo decimos, pero lo decimos. No, para ir a la clase de Martín, que era esa. ¿Cómo? Todo sea por los premios. Todo sea por los premios. Va a haber premios, ya después vamos a ir organizando todo. Mientras más veces vinieron, más chance van a tener de los premios que va a haber. Hoy tenemos obsequios. Hoy vamos a tener alguna cosita para repartir. Obviamente, vamos a hacer esta lucha. Vamos a regalar. Sí, todos acá adelante, venga para acá. Están todos desesperados por los premios, pero bueno. Así que bueno, ¿alguna cosa que haya que decir más? ¿Dami? No.
de anuncios de cómo es los parroquiales, todo eso no hay nada. Ya está. Ok, estamos bien. Bueno, APS, arrancamos la charla de hoy. Estamos bien con el sonido y todo. Bueno. Este es el curso que venimos dando. Hasta ahora arrancamos primera clase generalidades, segunda clase elección de la caña, tercera clase los riles, cuarta clase señuelos que la dio magistralmente Martín. Hoy toca pesca de tarariras y la próxima, y con la que cerramos el curso, va a ser pesca de dorados. Por ahí se cuela alguna otra cosa. Veremos. Pero bueno, hoy la charla será inherente al tema pesca de tarariras y creo que de alguna manera está bueno ir avanzando hacia directamente hablar de pesca, porque bueno, está bueno hablar de los equipos, está bueno hablar de los riles, está bueno hablar de los señuelos, está bueno hablar de la generalidad de la pesca y todo ese circo, pero me parece que lo más jugoso y lo más interesante es hablar de pesca. Por lo menos a mí lo que más me divierte. Más que hablar de equipos, más que hablar de si la caña tira 5 libras más, 5 libras menos, lo que todas esas cosas, me parece mucho más entretenido y más interesante hablar de pesca. Así que bueno, hoy nos toca a la señora de los dientes y acá puse 3 cositas que van a ser un poco lo que va a regir la charla. Lo que menos vamos a hablar es de equipos. Porque ya hemos hablado en las clases anteriores de equipos. Y la pesca de tarariras se resuelve con una caña de entre 5 pies, 5 pies 6 y 6 pies, más o menos, a gusto del consumidor, el largo de coso. Y la potencia difiere de acuerdo al lugar donde vayamos a pescar. Un poquito, si hay mucha planta, una caña más potente, si no hay planta está todo limpio, está pristino, cosa que no ocurre nunca. Para pescar tararira por lo menos, podemos aliviar bastante los equipos. Pero bueno, es un equipo genérico, no se necesita nada raro para pescar tararira. Así que, dicho eso, sigamos avanzando con la charla. Una cosa fundamental. Esta charla yo voy a necesitar que todos participen. No va a ser como las otras que me van a tener hablando 200 horas. Van a tener todos que hablar, van a tener que dar sus opiniones. Porque la idea es justamente que hablemos de pesca y no es divertido que hable yo solo. Bueno, esta filmina, como le gusta decir a mí son fotos, la habíamos presentado en la primera charla, en la de generalidades, y decía ¿dónde pescar? La pesca con señuelos se caracteriza por algo distinto, por ahí otras modalidades, por ahí es más emparentada la pesca con mosca que una modalidad de pesca espera, pescar con cosas. Pero igualmente, si pescamos espera, si pescamos con línea, con carnada, qué sé yo, si sabemos esto, también agilizamos bastante la cosa. ¿Sí? O sea, no están los pescados en cualquier lado, en ningún caso. Todos los peces responden a sus costumbres y su forma de vida para ver dónde están. Entonces, fundamental para pescar con señuelo es, para pescar con señuelo hay que saber dónde están los peces cazando, o al menos imaginarlo. Por ahí no sabemos, pero podemos presuponer un lugar donde van a estar los peces. ¿Cómo vamos a saber dónde van a estar los peces? Tenemos que conocer los peces. No hay otra manera. ¿Sí? No hay otra manera, tenemos que conocerlos. Si yo, digamos, tengo que estar como que pensar como el pescado, o suponer que estoy pensando como el bicho ese. Entonces, si yo fuera a tararira, ¿dónde me defendería? ¿Te puedo agregar algo? Dime. Que es importante, no solamente dónde están los peces, sino dónde están los peces a tiro de un señuelo. También. Que no es lo mismo. Exactamente. ¿Por qué puede pasar? Porque si están en un lugar con mucha profundidad, no vamos a elegir ese lugar por más que está en las tarariras. Exactamente, vamos a elegir otro. Incluso hay otros lugares en que no están a profundidad que por ahí también no los podemos elegir, que ya los vamos a ver. Pero bueno, justamente apoyando lo que dice Fabi, viene el segundo axioma, que es tenemos que accionar el señuelo en los lugares donde cazan los peces. ¿Sí? Como decía Fabián, si los peces están muy profundos, yo digo, acá están los peces, pero están a 70 metros de profundidad, yo no voy a poder pescar con señuelos, salvo que los pesque con jean, sin cosas, pero si no, no voy a poder pescar.
siendo normal, no voy a poder pescar. Entonces, encontrar los peces y encontrar los peces accesibles, como dice Fabi, son lo que tenemos que tratar de buscar. Para eso tenemos que tratar de un poco convertirnos en pez por un momento y tratar de imaginarnos en qué lugar estaríamos si fuéramos una tararira acechando a los bichos y si fuéramos un dorado, en qué lugar estaríamos acechando a los bichos. ¿Estamos claros? Más o menos. Diga. ¿La tararira qué rango de profundidad maneja? Ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver. Puede manejar varios, pero ya vamos a ver. Bueno. Se adelantó una filmina, era esta. Se invirtieron, pero la vamos a hacer cosas. Bueno, primero que nada, vamos a pescar peces. ¿Verdad? Dijimos que tenemos que saber o conocerlos o estudiarlos un poquito. Entonces, una de las cosas que podemos guiarnos, si yo no tengo la menor idea del pez que voy a pescar, pero por lo menos lo veo, yo puedo llegar a tener una idea de dónde puede estar ese pez. ¿Qué nos dice un pez cuando lo miramos? Vamos a ir al caso de hoy. Tenemos una hermosa tararira, completita. Esa de acuario. De acuario, sí. Está completa, tiene todas las Está aletas muy linda. bellísimas. Muchas veces no las encontramos así, las encontramos cagadas a palos. Pero bueno, la cosa es empezar a pensar. El acuario está blanquita. ¿Eh? El acuario está blanquita. También, el acuario está blanquita. Bueno, esta es la aleta caudal, esta es la aleta anal, estas son las aletas pélvicas, son dos, estas son las aletas pectorales y esta es la aleta. Uy, muy fuerte. La dorsal. Y le falta la adiposa no la tienen, las tarariras la perdieron con la evolución. Bueno, tenemos un pez que es cilíndrico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tenemos un pez que tiene ojos grandes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tenemos un pez que tiene una boca gigante y tiene dientes. Filosos. Ya ahí ya más o menos nos podemos imaginar que este bicho es depredador. Caza, come otras cosas que andan por ahí. Tiene dientes para sujetar, boca grande para agarrar lo más grande que pueda y ojos grandes para verlo, aunque muchas veces no lo vean. Lo sienten de otras maneras, pero que tenga ojos grandes lo ven. Y otra característica que tiene la tararira es que tiene los ojos, uno al lado otro del otro, pero los tiene medios hacia arriba. ¿Eso qué nos quiere decir? Que va a estar profundo. No necesariamente, Casa de abajo, pero que casa está abajo mirando hacia arriba, lo que pasa hacia arriba y es. Otra característica, si le miramos un poco las aletas, es, a diferencia del dorado, el dorado tiene una aleta, un remo atrás, que es una cosa bien dura, ¿no? Y esta, si ven, tiene un montón de radios, y si ven moverse una tararira en un acuario, si tienen la posibilidad, está buenísimo, véanla y van a ver que la tararira la mueve de esta manera. No tiene un remo duro como el dorado, tiene como un control milimétrico de cómo se puede mover. O sea, este bicho se puede mover muy lento. Muy lento. Y si se mueve lento, ¿cómo se supone que caza? Al acecho. ¿Ustedes vieron alguna vez los leones cazar? Los tigres en los documentales. Felinos se acercan despacito, se van acercando, se mueven lo más despacio que pueden, para que los otros bichos no lo detecten, y eso le permite que tenga esa cola. Obviamente que si tiene esa cola que hace que tenga estos movimientos despacito, pero después tiene si ven esto, es bastante grueso, tiene un músculo grande atrás, o sea que cuando pega el coletazo agarra velocidad, es como si fuera un felino. Caza al acecho y en el momento que tiene que salir, sale como tiro, pero es un instante que tiene la velocidad para llegar a eso. Por eso una tararira no va a estar nadando en el medio de la corriente del Paraná, puede pasar, pero no es lo normal, porque no está preparada, su cuerpo no está preparado para estar ahí. Está preparado por su forma cilíndrica, por estos datos así, por las aletas que se mueven todas como velos. Está preparada para estar en lugares en los que el agua no se mueve y poder moverse entre las plantas, al acecho. Por eso también la forma cilíndrica y todo eso. Hasta ahí estamos. O sea que ya tenemos un montón de datos para ver cómo vamos a pescar este bicho a partir de
todos estos partes de su físico, digamos. ¿Estamos? Bueno, acá viene la parte que le robé a Pablo Zaraco. Le mandamos un saludo, Pablito. Que el otro día vi unos videos cortos que hace él, que se llaman La mosca en la sopa, creo que sí. Y habla de tener un plan. Y habla de un plan macro y un plan micro. Él hace un macro. Tiene una charla muy linda. Él tiene una charla que se llama Un plan simple. Y es un poco lo que también vamos a tratar de explicar acá, de tratar de simplificar la pesca lo máximo posible. Pero bueno, volviendo al macro y al micro, de alguna manera, ¿qué se imaginan que es un plan macro para ir a pescar? Y llevar todas las cosas para diferentes características del lugar donde uno va. ¿Qué es lo primero que hago yo cuando voy a un lugar a pescar? La pava y el mate. Ver el agua. La pava y el mate, está bien. No, Más arriba. ver a dónde voy. Están yendo más abajo. Ver a dónde voy. Ver a dónde voy. Exactamente. Ese es el macro, ver a dónde voy. Yo llego un día y digo, bueno, quiero ir a pescar traería. ¿A dónde voy? Puedo ir a un montón de lugares. ¿Y qué es lo que ocurre con ese montón de lugares? Lo que ocurre es que, como todos los peces, no solamente la tararira, de acuerdo al lugar en donde viven, tienen ciertas costumbres. No es lo mismo una tararira que vive en el Río de la Plata que una tararira que vive en las lagunas bonaerenses o que una tararira que vive en las Lechiguanas o en el río Paraná o en todo el sistema del valle de inundación de la cuenca del Plata. Pero sería similar. Similar, pero no es igual, porque el ambiente condiciona las costumbres de ese pez. Es el mismo pez, Pero come Puede ser. diferentes cosas. no solamente come diferentes cosas, sino que está en un ambiente distinto y ese ambiente condiciona sus costumbres. Entonces esto forma parte de lo que es el plan macro. Si yo voy a pescar una laguna bonaerense, lo primero que tengo que imaginar es que voy a ir a pescar un pez que es el depredador tope de ese ambiente y no tiene nada que se lo coma salvo las gaviotas, las garzas, esas cosas, o algún biwá, alguna cosa, pero cuando son chiquitas, lo más grande que tiene que se lo coma es una tararira más grande, porque se comen entre ellas. Entonces, ese bicho tiene un comportamiento dentro de la laguna distinto al que, por ejemplo, tiene en el río. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el río? Hay más depredadores. Hay más depredadores. Hay corriente también. Hay corriente, cosa que los ambientes cambian. Las tarariras pescadas en corriente se comportan distinto de las que están en las lagunas encerradas. Incluso dentro del río, dentro de los sistemas de valle de inundación, hay como variantes de distintos ambientes. Hay lugares en los que corre el agua, hay lugares en los que no corre el agua, y hay lugares que están encerradas, hay lugares que ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero ya ahí empezamos a definir qué cosa cómo voy a encarar la pesca. Si voy a encarar en la laguna bonaerense, tengo que pensarlo de una manera. Si voy a encarar en el río, la tengo que pensar de otra manera. Fundamental esto. En el río hay peces que se la comen. Y en el otro, no se la comen, quedó feo, ¿no? Bueno, cortá. Hay peces que depredan sobre las tarariras. Y incluso hay peces que las molestan, como por ejemplo las palometas. Entonces, ahora vamos a ver algunos detalles con respecto a las palometas. Y después tenemos otro mega ambiente. Bueno, la tararira no lo dije, pero la tararira se distribuye a lo largo de toda la cuenca del Río de la Plata. O sea, la podemos encontrar de acá, de las lagunas bonaerenses, hasta el norte, Jujuy, Salta, que llega a través de los ríos que tienen vertiente hacia la cuenca del Paraná, el Pilcomayo, el Bermejo, todo eso por ahí han llegado las tarariras y se han distribuido por toda la cuenca. Igualmente eso podemos ver algunos detalles, pero en la parte biológica no viene el caso. Pero bueno, las tarariras están ahí, las tarariras están por todos esos lugares y se comportan de una manera.
Y después tenemos lo que es el estuario del Río de la Plata. Y hacia el sur tienen un rango de temperatura que no pasa. No pasan, sí, es que digamos, el límite de distribución sur de la tararira son las lagunas bonaerenses. Hasta ahí llega porque no tolera, cuando le baja demasiado la temperatura, se muere. No vayan a pescar una tararira Río Negro porque no la van a encontrar. No van a encontrar. Antes se decía que el límite era el río Salado, pero más abajo del río Salado también hay Caquel y Incú, todo eso son lagunas que están mucho más al sur y tienen tararira. Pero bueno, vamos a decir que la provincia de Buenos Aires es el límite sur donde las van a encontrar. De ahí para arriba las van a encontrar en un montón de lados que han tenido o tienen conexión con el sistema de cuenca del Plata o del Paraná. Y después tenemos un tercer ambiente, así, estamos hablando de macro, porque después ahí se podemos afinar. Y el tercer ambiente es el Río de la Plata. Y el Río de la Plata, ¿por qué? El Río de la Plata en realidad no es un río, es un estuario. ¿Saben qué quiere decir que es un estuario? Que tiene mareas. El Río de la Plata en realidad no es un río, es un estuario, es donde se hace la conexión entre el mar y el río Paraná y el río Uruguay. Entonces tenemos este sistema que se llama Río de la Plata, en el que hay mareas. Entonces estos bichos también los influyen las mareas. Ahí el agua corre por un lado y después corre por el otro. Corre para un lado y corre para el otro. Se llenan las islas, se bajan las islas. Influyen los vientos, influyen un montón de cosas, pero estamos en un sistema completamente dinámico y distinto a todos los anteriores. En la laguna, si le baja el agua, le va a bajar por la evaporación y muy despacito. Si le crece porque le entra agua de la lluvia. En el Paraná puede subir o bajar dependiendo de la altura del Paraná, pero no va a subir y bajar cada 6 horas. El más inestable de todos es el Río de la Plata. Exactamente. El Río de la Plata tiene un régimen mareal, entonces baja y sube, baja y sube. O sea, el que tiene menos posibilidades de encarar una pesca con cierto, digamos, nivel de éxito previo es cuando uno dice voy a pescar al Río de la Plata. El Río de la Plata es una gran lotería, incógnita hasta que uno llega al lugar y las encuentra. Pero es un sistema particular y las tareas del Río de la Plata son bastante particulares también. Son las más caprichosas de todas. Es una linda pesca si la vamos desde el lugar más técnico de decir, bueno, quiero pescar esto que es más difícil. Pero es una lotería. Tengo una consulta, con el tema de Río de la Plata, ¿tiene algo que ver que alcancen esos portes en Uruguay, que hay tararías como de 5 o 6 kilos, o es solo propiedad del interior de Uruguay? No, es otro tipo es otra especie. La cerrada, que es la tararira azul, es otra especie y la tenemos en Uruguay porque los ríos corren sobre piedras, ese bicho está asociado a las piedras y es completamente distinto a las tarariras nuestras. Por eso es que hay tan grandes. Acá y es otra manera de pescar. es un bicho más parecido al dorado, claro, que a la tararira. Igual tampoco es exactamente igual que el dorado, pero es mucho más parecido al dorado que la tararira es nuestra. La Oplia SP. Después veremos cosas. Bueno, entonces tenemos como el macro es eso. Y después Una Digo. cava, ¿cómo se considera? y una cava es un sistema también ahí intermedio entre una laguna Pecera. y una... No es tanto pecera, porque es un sistema intermedio entre una laguna y el río, porque algunas tienen acceso de río que le llegan, otras están aislados, y los bichos cuando están aislados se empiezan a comportar distintos. Podríamos decir que la cava, en algunas ocasiones, es más parecida a una laguna bonaerense que a un... El tema es que por ahí hay 10, 15 metros de profundidad, es decir, ¿Dónde están? Ahí de costadito están siempre. sí, pero influye mucho también ahí la hora porque... Exactamente, influyen un montón de cosas. Pero bueno, el macro ya lo dijimos. Y el micro es esto que estamos empezando a tirar, bueno, pero en la cava pican en tal hora, entonces es un poco más agarrar, bueno, ya estoy en el lugar y bueno, tengo que ver dónde voy a pescar. Hoy estoy en la cava, tengo que ver dónde tiro. Si estoy en la laguna, tengo que ver por dónde entro. Si estoy en el Río de la Plata, tengo que ver dónde tiro la embarcación y dónde me bajo. Y si estoy en el río, también en el río puede ser que vaya con embarcación. A veces también puedo hacer pescas de arroyos y una serie de cosas caminando, que está buenísimo. Pero bueno, eso ya sería ¿Puedo más. hacer un comentario? Diga. En el río, el mejor momento para pescarlo es este. O sea, que si alguno quiere ir al Río de la Plata, de acá a octubre, noviembre, mediados de noviembre, es el mejor momento. Después ya se encueva mucho más,
Se recontra complica. se complica mucho. Están más afuera las tarariras, están más en los playados. Y el lugar, nunca me voy a olvidar una vez, un amigo no tenía mucha experiencia, fue a pescar, no sabe la cantidad de tarariras que saqué. Le digo, bueno, andá de nuevo dentro de 15 días, por supuesto fue 20 veces más, nos sacó una. Pero, o sea, si quieren ir a pescar tarariras de Río de la Plata, este es el momento. Exacto. Pero bueno, eso tiene que ver también con las condiciones y todas las Empezando a comer. Cuando empiezan a comer, cuando Empieza a levantar la temperatura. empieza a levantar la temperatura, el bicho tiene que salir a comer un poco No, más. se está cazando todavía. Bueno, ya vimos el macro, ya vimos un poquito el micro y ahora vamos a trabajar sobre el micro. ¿Alguien sabe qué es leer el agua? No es que voy a agarrar un libro del agua y me dice... Pero si hay actividad. O sea, Pero si hay actividad. Más o menos. El color del agua. Más o menos. El color del agua puede ser. si hay piedras, si Si el hay agua no se piedras, ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Bueno, leer el agua es un concepto que se trata de explicar de que yo, desde afuera del agua, mirando el agua, entienda cómo es el lugar. O qué indicio yo tengo que me está dando el lugar de cómo es. Si es un lugar profundo, si es un lugar bajito, si corre el agua, si no corre el agua. Si hay juncales si o hay no. juncales, todas esas cosas yo voy a empezar tengo como que empezando a tomar nota de las distintas cosas que están en el lugar donde yo voy a pescar para entender qué es lo que está pasando abajo del agua. Yo si pudiera tener unos cosas que me lleven abajo del agua y empezar o un radar así y podemos ver dónde cae el berilo, dónde están... El agua es ver el lugar y decir, uy, si están ahí. Están ahí, exactamente. Entonces uno tiene que empezar a leer el agua. Entonces es aprender a observar, aprender a ver estos pequeños detalles que a medida que vayan a ir pescando los van a empezar a ver más. Y a eso hay que tener en cuenta siempre, que la mayoría de las cosas de esto, por más que yo se las explique acá, las van a aprender pescando. No hay otra manera. O sea, esto es una guía para que vayan a pescar, pero no es que ustedes vienen al curso, se van de acá, tiran y van a hacer una tararira del primer tiro. No va a ocurrir eso. Entonces me voy. Bueno, no garantizamos éxito tanto. Al segundo tiro puede ser, pero la idea sería que ustedes empiecen a tener esta percepción y decir, bueno, a ver, llego a un lugar de pesca y no me pongo a tirar con un enajenado a cualquier lado. Tengo que llegar, mirar y decidir, voy a tirar ahí porque pienso que hay un pescado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió qué es leer el agua? Bueno, leer el agua nos trae a otro tema. Todo este tema que estoy diciendo es medio genérico. Para tararira, para dorado va a ser lo mismo. O sea, como para los dorados no vamos a ver, o por ahí lo vamos a ver, pero rápidamente lo de leer el agua, que por ahí en el caso del dorado tiene otras particularidades. ¿Puedo agregar algo? Sí. Que muchas veces uno llega a un lugar y no hay que pescar la desesperada, porque el lugar es algo finito, es algo que tiene un espacio con límites y si se pesca la desesperada probablemente lo agoten rápido. Entonces hay que, dentro de leer agua, es saber pescarlo metódicamente al lugar, ¿no? Exacto. Bueno, sigamos. Leer el agua nos trae al siguiente tema, que es estructuras. Estructuras. ¿Alguna vez escucharon hablar de estructuras? ¿De pescar la estructura? No. Bueno, ahora van a escuchar qué es estructura. ¿Alguien sabe qué es una estructura? La costa. La costa. Depende de cómo se está conformada la costa. Puede ser, depende de cómo esté conformada la costa. Sí, pero el fondo uno no lo ve. ¿Qué otra cosa? Árboles, piedras. Árboles, piedras. Plantas. Abajo hay algo. Bueno, la estructura, cuando hablamos de pesca con señuelos, cuando hablamos de estructuras, es agarrar y definir algo como para que nosotros entendamos de qué estamos hablando. Si yo digo un juncal, es una estructura. Si yo digo una bahía, es una estructura. Si digo una salida de una zanja, es una estructura. Si digo un riacho, es una estructura. Si digo una laguna, es una estructura. Si digo ¿cómo es que se dice cuando se me fue? Cuando estás entre los juncos. El callejón, un callejón entre juncos es otra estructura.
encuentro un megamar de plantas, es otra estructura. Ahora vamos a ir viendo fotos de distintas estructuras. Un agujerito en medio de las plantas Es una estructura. hermosa estructura. Exactamente. Entonces las estructuras están referidas a esos lugares. Y las estructuras que nosotros tenemos que tratar de entender son las que nosotros tenemos que pescar. O sea, la estructura, ¿dónde tenemos que tirar ese nivel? A la estructura que nosotros deduzcamos que están los peces. ¿Se entendió? ¿Qué es una estructura? Y ahora cuando le digan, la estructura es esto. No es nada, no es ninguna ciencia estrambótica. Es bastante sencillo. Una vez que empiezan a hacer las cosas... 3 años de universidad y lo van a entender. Claro, en el próximo curso van a entender qué son las estructuras. Esto es medio así teórico para lo que vamos a hacer después, que es ver estructuras. Así que, Ya saben, tomen nota, estructuras. estructuras, ahora lo vamos a explicar mejor. Bueno, ¿cuántos señuelos? Esta otra gran pregunta. Voy a pescar. ¿Cuántos señuelos son necesarios? Todo lo que se pueda comprar. Todo lo que se puedan comprar. Bien. Fabi. Todo. Primero hay que saber a dónde uno va a pescar. ¿A dónde uno va a pescar? Entonces, después, dónde uno va a pescar, tiene que averiguar cómo está el lugar donde uno va a pescar. Porque hay veces que está muy tapado y a veces, usted va normalmente a muchos lugares se va con guía, a otros no. A los lugares donde no se va con guía, que es una laguna, son en general lugares más constantes. Pero si por ejemplo van a la estructura del Paraná inferior, son muy cambiantes. Hay veces que los guías las encuentran en lugares con, digamos, sin plantas, hay veces que con plantas. Entonces los señuelos que tienen que llevar están relacionados con cubrir las distintas alternativas que se puede dar en la pesca de ese día. Y eso es bueno charlarlo antes también con el guía si es que lo contratan, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿puedo decirte algo? Sí. Aparte, en el mismo lugar, depende de la época donde se pesca. También depende de la época, cuántos señuelos vamos a llevar. Pero, volviendo al principio, que yo les recordaba que era un plan simple, o volvimos a robarle a Zaraco. No, lo que tienen que llevar es acción. No Sí. distintos señuelos porque son lindos. Exactamente, tiene más que ver con las eso, acciones. cubrir las acciones. ¿Y qué es lo que quiero decir yo? Es que hay que tratar, o por lo menos creo, sobre todo cuando uno recién empieza a pescar, es de hacerse el menor quilombo posible con la cantidad de señuelos que uno tiene que llevar. Uno muchas veces con 10 señuelos resuelve casi todo. Por ahí no resuelve puntillosamente una situación. O sea, porque uno muchas veces lleva un abanico gigante. Yo llevo ese bolso lleno, que antes llevaba una cosa más grande y lo reduje a ese bolso, lleno de cosas, con cosas para 1000 cosas para pasa esto y tengo esto, pasa esto y tengo el otro, pero sobre todo si van a arrancar, no se hagan tanto quilombo porque las situaciones puntuales son muchísimo más raras que las situaciones generales. Y cuando llega un momento que para comprar un señuelo tienen que ver lo que tienen y lo que les falta para cubrir. No porque es lindo el señuelo y tienen 10 iguales. Y es que también es lindo. La vez pasada me crucé con un amigo y le digo, yo te acompaño, no vayas solo a comprar. Bueno, me lo encontré de nuevo, ay qué lindo, me compré unos Strike Pro que han, pero que bueno, claro. este anda, el otro no anda. Bueno, pero volviendo a esto que estábamos hablando, que decíamos con Fabi, el tema es es agarrar y decir, bueno, ¿cuántos señuelos son necesarios? No sé, pero más o menos tengo que tratar de tener un abanico en el que resuelva varias situaciones, varias cosas. Y ahora vamos a ir viendo lugares y yo les voy a ir contando cómo yo los encararía a esos lugares y qué señuelo tiraría y por qué tiraría ese señuelo, como para que tengan. Yo acá puse algunos, por ahí me olvidé algunos que están ahí adentro, pero creo que con esto que está acá podría yo resolver casi todo. Pero bueno, por ahí me falta alguno. ¿Son para sortear eso? No. No. Porque estos son los señuelos con los que yo pesco. No voy a traer señuelos para los que no pesco. Yo siempre cuando hago las cosas las muestro con lo que pesco yo. No. Por eso. Ah, sabemos que andan. Bueno. Está asegurada la pesca ahí, ¿no? No necesariamente. Por ahí yo estoy inventando cosas y ustedes me creen. Pero bueno, no importa. Bueno, pero ¿cuántos señuelos son necesarios?
no son necesarios tener 100 señuelos para ir a pescar tararira. No, maten los importadores. No, no son, eso es más consumismo que otra cosa. No es necesario tener 100 señuelos. A mí yo tengo 100 señuelos, 200 puedo tener. No importa eso, pero los tengo porque me gustan y porque muchas veces me gusta pescar con cosas que me gustan y no con cosas que necesite. ¿Entiende la diferencia? Por ahí con 10 señuelos bien elegidos, 15 señuelos bien elegidos, yo puedo ir a pescar y resolver casi todas las situaciones de pesca. Y a medida que vayan pescando y se vayan entusiasmando y vayan pescando cada vez más, van a ir dándose cuenta, me falta este. Uy, este que hace un poquito más de ruido. ¿Y si es simplemente por el color? Puede ser el color. Yo personalmente al color le doy poca bola. Al color, para mí colores son oscuros y claritos. No hay más colores. Esto es El macho sabe más de cuatro oscuro, esto es clarito. Se acabaron para mí los colores. No hay más Como colores. los semáforos que tienen Blanco, clarito. Y el chillón a veces pasa como oscuro porque en ciertos lugares puede hacer alguna diferencia. Porque los colores, los bichos en el agua los ven por contraste. Y incluso hay lugares en los que pican las tarariras que no se ve absolutamente nada. Nada, es agua chocolate, uno mete el señuelo así y lo metió y desapareció, no lo ve más. Así, y es así y no lo ve más y las tarariras lo agarran. Lo agarran porque tienen otros Y aunque sistemas le parezca sensoriales. mentira, el color de mayor contraste en un agua oscura, marrón, chocolatosa, ¿cuál es para ustedes? el blanco. No, el blanco no, es el negro. El negro. Bueno, Hojas claras. El negro. O sea, uno piensa que el color blanco no, es el negro. Hojas claras, me parece que En algún momento el maestro Carlos Ingracia, falleció hace un tiempo, que era un mosquero, cosas decían que las moscas eran negras o de otros colores. Incluso había hecho una tabla de contrastes en las que ponía el agua con el coso y en la mayoría de los contrastes con los colores del agua, en la mayoría de los contrastes el negro contrastaba y en otros colores por ahí hasta no se veían los colores porque no contrastaban, pero el negro contrastaba con casi todo. Así que cuando no saben qué poner, un color oscuro y si es negro mejor. Bueno, entonces más o menos ¿cuántos señuelos son necesarios? Algunos, distintos, con distintas acciones. Este es un amigo que se cayó, quedó la foto sin cosas. Bueno, vamos a ver. Exactamente. Marcelo Saco, le damos un saludo. Estaba buscando una foto del Río de la Plata y el Río de la Plata tiene esto. El Río de la Plata tiene esto, barrito, caída y te caes bastante. Bueno, vamos a arrancar por... Te dan ganas de tirar un señuelo. Bueno, llego a la laguna, vamos al plan micro. Y eso es la idea ahora, vamos a empezar a pescar estos lugares que voy a mostrar acá y los vamos a empezar a pescar entre todos, porque si no me aburro. La cuestión es esta. Llego a un lugar como este. ¿Qué horario? No importa. Vamos a suponer que llego a la mañana. Ahí está. Vamos a horario. A la mañana. Vamos a sumar cosas. A la mañana. Llego a la mañana. Encuentro esto. Shangri-La. Y... El Shangri-La. Shangri-La. Decís, esto es un lugar pintado. Hasta ahí. Pintado. Bueno. ¿Qué es lo primero que tengo que mirar acá? Vamos. ¿Qué mirarías vos, Martín? ¿Qué mirarías? Ahí, que no haya cocodrilo. No, bueno. Más allá de eso, suponemos que no hay cocodrilo. La profundidad. La profundidad. ¿Tenemos una idea de la profundidad acá? Medio metro. ¿Tenemos una idea? 50 centímetros. 50 centímetros. ¿Por qué? Ahí está. La vegetación y eso. Por los vegetales. Los vegetales y los juncos. Los juncos, ahí está. Los juncos no crecen en 5 metros de profundidad. Si hay un junco que sale en 5 metros de profundidad, es una cosa, una totora gigante. Pero los juncos generalmente crecen en esto de agua. O un poquito menos, un poquito más, o a veces se quedan secos, pero están ahí. Un junco, si vemos un lugar con juncos, nos indica que es un lugar bajito. No es un lugar de... Puede tener un poquito más, un metro, vamos a suponer, pero ya presuponemos que es un lugar bajito. Entonces tenemos los acordeoncitos, las lentejitas, los juncos acá, tenemos una bahía por acá, otra entradita por acá, qué sé yo. Entonces tengo que agarrar y decir, bueno, ¿qué señuelo voy a poner? Un antienganche. Un antienganche, ¿por qué?
Y porque se te puede enganchar las plantas. Porque se pueden enganchar las plantas. Perfecto. No, se puede, no. La realidad es el tema Se que va a enganchar en las plantas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un montón de plantitas acá sueltas. Diga. Iba a Acá te decir. iba a decir que depende también de la distancia que tengas vos. Si toda la costa tenés 1,5 metros, 2 metros de plantas, como llama ahí sí se complica. Exactamente, se va a complicar más todavía. Si yo estoy acá, tengo que tirar acá. Y esta parte la tengo que saltar, salvo que le hago un cañazo así. Pues sí, pero vos le agarrás una trocha, ¿cómo haces para hacer? No la vas a poder sacar, qué sé yo. Eso ahora lo vamos a ver en otro lugar. Vamos a sacar eso. Pero bueno, ya podemos deducir que acá necesitamos tirar algo que sea anti-enganche. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, algo anti-enganche, ¿de superficie o de profundidad? ¿Por qué? Porque Porque no hay profundidad. Porque no hay profundidad. Y casa de abajo hacia arriba. Y casa de abajo hacia arriba. Es una posibilidad. Vamos a probar con un señuelo de superficie, una ranita como esta, sin nada. Agarramos la ranita, la tiramos, la vamos trayendo con tironcitos y se va moviendo por todo este lugar. ¿Dónde va a picar? quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Estamos seguros de quién sabe dónde va a picar? A 1 metro. Si es a la mañana, cerca de los juncos. Cerca de los juncos puede ser un lugar. Ahí está la manito, mirá. ¿A dónde? Sí. Ahí está. ¿A dónde A un imaginás metro que tuyo. picaría? Mirá la manito. Acá. Esa es cuando ya clavaste, la clavaste varias veces y la fuiste trayendo, se te quedan abajo. O la que soltaste y que se te queda abajo. En el borde del agua de las plantas. Entre el borde de cosas. Ahí está. Uno de los lugares en los que es como. Ahí en cualquier lado. Va a picar en cualquier lado. Acá puede picar en cualquier lado. Pero a mí particularmente siempre me parece que me van a picar cuando paso en los lugares en los que salí de la vegetación. Yo vengo con la ranita, vengo haciendo tic, 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 tic. Y cuando pasé estas plantitas que están acá, ahí va. Es muy común que agarren. Está escondida bajo las plantas. Están escondidos bajo las plantas, agarran por acá, tiro por acá, y entonces, ¿pero por qué? ¿A qué es lo que voy? A que uno puede agarrar y empezar a tirar a distintos lugares con la ranita. Ahí es lo que de es superficie. el abanico. No tiren lo más largo posible y en el medio. Busquen primero más cerca por la derecha, por la izquierda, más Vamos a la buscando derecha. acá, Claro, vamos buscando por acá. claro. No picaron acá, me meto al agua. Me meto al agua, estoy por acá, puedo llegar hasta los juncos de acá, tiro por acá, voy probando por acá, voy probando por acá, yo voy probando por acá. Bueno, en este lugar, lo único que puedo usar es esta ranita de goma anti-enganche. Las Y por eso usamos un offset. Una rata, pero vamos a poner genérico. Un señuelo anti-enganche, rata, rosa, lo que sea. No importa, un paseante. Chiquito. ¿Dónde pasearía? ¿Dónde pasearía? Esa tiraría lejos y lo seguiría trayendo. Lo irías trayendo. Bueno, pero el señor va a pasear solo en los lugares donde no hay vegetación. Claro. Entonces, tiene que ser un paseante, pero que lo tenés que tunear para que sea anti-enganche. Por ejemplo, yo lo agarré y le puse anzuelos dobles, están para arriba. Entonces yo acá esto, más o menos lo puedo tirar acá. No es perfecto, se engancha también, pero podría llegar a tirarlo acá porque yo puedo hacer que el señuelo pasee en los lugares donde no hay vegetación. Y es una buena opción. Martín. La acción de la cadena de primero sería un walking the dog. Walking the dog podés hacer o podés estiquearlo, digamos, o sea, traerlo a tironcitos, se traen esto y esto se traen a tironcitos. Igualmente, a veces se traen derecho y también pica, pero eso ya será otra cuestión. Eso lo vamos a ver en la clase de los bosques, ahí en los Vamos a ir a Se me Vicente escapó, López. lo hago para A Vicente López vamos a ir. Ahí ya más o menos lo tenemos cocinado. Bueno, ¿es lo único que puedo tirar? Un spinner buzzer. Un spinner buzzer. Acá no traje ninguno, tengo uno ahí adentro, pero no lo voy a traer. Vas a hacer mucho quilombo. Es una cosa como esta, pero con una hélice acá arriba. Eso funciona. Y está lo suficientemente abierto como para una cuchara con un offset. Por anti-enganche. Bueno, les presento a la ranita anti-enganche con una cuchara de lana. 100% argentino. Tal vez el mejor señuelo de tarariras que existe. ¿Por qué? Porque tengo la ranita anti-enganche, no se me va a enganchar en todas estas plantas de acá.
tengo una cuchara que lo que me va a permitir es que cuando pasé por arriba de esta vegetación, la misma cuchara nos dé un cierto peso que haga que esto se sumerja un poquito y empiece a trabajar la cuchara en todos estos lugares que están limpios. Esa no la traes a tirones, la traes directo, ¿no? La traes directo o traes con tirones y después cuando podés hacer trabajar la cuchara la traes directo. E incluso podés traerla con tirones y aunque no accione la cuchara girando, esto de que la cosa venga haciendo una cosa así, medio una mortadela, que venga quedando flotando así, muchas veces funciona muchísimo cuando salís de las plantas, dejar que se hunda el artificial, se puede hacer con esto, se puede hacer con estas que son las cucharas slider, sí, la Mosboss o la de Bosch, cualquiera de todos estos modelos así, es lo mismo cualquiera, uno la deja profundizar un poquito y la trae con unos tirones y suele ser muy efectivo, sobre todo cuando están arrancando el día, está medio frío, los bichos no van a llegar a subir arriba de la superficie, muchas veces para encontrar dónde están los pescados es mejor arrancar con una cosa así. Inclusive a mí me pasó una vez, una traída me arrancó la cuchara y digo, esto lo tiro, lo que quedó. Bueno, no lo tiré. Entonces hace lo que él dice, en lugares donde la cuchara por ahí no podría trabajar porque está más cerrado todavía que ahí, el peso de adelante hace que si uno lo tiquea haga este movimiento. O sea que si alguna traída le arranca la cuchara, no tiren lo que les queda. Sirve de peso. Y sirve de peso, claro. Bueno, ¿cómo conectan a la rana? En este caso, esta cuchara es una cuchara Alfer. Venían armadas de una manera que vos girabas esto y se abría acá un cosito. Hay unas MEPS que también vienen así. Entonces giraba y tenía un alambrecito en el que yo puedo desenganchar la rana y tengo la cuchara por otro lado. Y eso, la ventaja que tengo con esto es que yo quiero poner esta rana y esta cuchara la pongo. Quiero ponerle esta, la pongo. Quiero ponerle, no sé, otra cosa atrás, lo engancho. ¿Sí? Un offset y tengo un offset, es esto, ahora lo vamos a ver en un toque. Entonces con la cucharita, ahí me permite también trabajar en todos estos lugares con una opción anti-enganche. Y también seguramente con alguna cosa más que ahora la vamos a ver en distintos episodios. Más o menos estamos acá, ¿ya lo pescamos? ¿Seguimos? Bicho, te hago una consulta. Hipotéticamente usando un weather, ponele, meterse ahí para vadear un poco. Vos dijiste en un momento de que a veces es necesario, si los peces están aletargados, que profundiza el buceñuelo para que baje. Sí. ¿Tiene algún sentido usar, por ejemplo, señuelos blandos o que imitan esa acción de que bichos Sí. van abajo? Sí, que se vayan abajo y que pueda que. Lo fundamental en este caso, por cómo está esta estructura, que es lo que decíamos antes, es que hay plantas mezcladas con. ¿No? Reveló. Vamos. Hay plantas mezcladas con espacios abiertos, entonces yo acá puedo profundizar un poco. Porque incluso después, acá no lo vemos, pero cuando estás en el agua por ahí lo ves. Acá por ahí, esto que se ve abierto, en realidad es un pelo de agua así y abajo se llena el plancton. Entonces no vas a poder bajar ni hacer todo esto. Por eso debes empezar a entender cómo funcionan los lugares. Vamos a seguir con la siguiente estructura. Ahí no da para vadear. Calla. Esto era las lagunas bonaerenses hace... ¿El burro? ¿Eh? ¿El burro? Esto sí creo que era el burro. Bueno. ¿Vos podés decir que está corta torcida la foto? ¿Eh? No. Puede ser que esté torcida, porque está torcido el coso. Bueno, esta es una estructura típica de laguna bonaerense. ¿Qué señuelo tirarían acá? Todos. Dependiendo de si hay plantas abajo o no hay plantas abajo. Este es un lugar recontra variable, uno caminaba por acá y se perdía entre los juncos y tenía que ver las referencias afuera para ver cómo volver. Diga. ¿Cómo se, o sea, vos llegas ahí y no sabes si hay plantas abajo? ¿Qué tiras primero? No, las podés llegar a ver, podés llegar a ver alguna floración. Si está transparente la laguna, la vas a ver, y si no, cuando tirás algo vas a enganchar. No, porque las plantas generalmente son plantas muy fáciles de romper y cuando apenas las enganchás se rompen con el. Si pescás con multifilamento se rompe la planta. No son plantas muy duras. Ahora vamos a ver plantas más duras. En este caso no. Lo que puede haber acá abajo son gambalusa, que es una planta que cuando la enganchás, tirás y se rompe la planta.
Este es un lugar pintado, acá puede ir cualquier cosa. Acá puedo pescar con paseantes con anzuelos triples, porque no se va a enganchar, por lo menos en la superficie. Yo acá puedo tirar cualquier cosa, lo que se me ocurra, porque no va a haber ningún problema de enganche, porque no hay plantas que estén en superficie. Te quieras pasar cerca de los juncos y le erres. No, Si querés pasar cerca de los juncos y le errás, te vas a enganchar. Bueno, ahí hay que practicar para que pase. Y aparte hay una cosa, que siempre, que el que no riega, no logra. Es así, y entonces los pescados van a estar acá. Diga, por ahí está. No, queda experto en eso, siempre engancho. Quiero tirar al lado y siempre... Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta esto. El junco no es la gambaluza. En el junco sí se puede enganchar y sí puedo llegar a quedar, salvo que tengo una piola de 60 libras y se rompa el junco. Pero muchas veces puedo enganchar y... Enganchaste y estás ahí tirando para sacarlo, ya ese lugar de pesca lo arruinaste. Lo arruinás y lo vas a cruzar con el más o menos. water, más o menos, ya está ahí. Si vas tranquilo, no lo arruinás. Y si Te no, metés la a otra sacarlo. es cortar. Si el lugar es bajo, es variable, te metés y lo sacás. Pero una cosa es cortar, dejar el señuelo. Hay que cortar el señuelo ahí. Hagamos más de una vez, nos hemos ido. Teníamos un señuelo colgado ahí, no lo busqué. Bueno, lo cortás, lo dejás ahí y después vos vas vadeando acá, después te vas corriendo para acá, después te vas moviéndote y después vas y lo arrimás y lo desenganchás. Si vas despacito, no lo arruinás. Y si vas despacito, no lo arruinás. Las tareas son mucho. Algo que dijiste Liz antes Sí. era que en la laguna la tarántula manda, así que no te importa mucho el quilombo. Es un bicho hiperterritorial, entonces como mucho se va y después vuelve al mismo lugar en el que estaba. Si algo que yo altere demasiado el lugar, los bichos siguen estando. Y es al tal punto territorial que si están pescando y tienen un pique y el compañero no se aviva, va a picar de vuelta en el mismo lugar. Si no la clavaron, va a seguir picando hasta que la claven, o sea, que la pinchen por lo menos. Es muy normal que tener un pique y tirar de vuelta y tener otro pique y tirar de vuelta y tener otro pique, y si no picó o le pasa por al lado o no agarró el señuelo, va a seguir, y si para, cambien de señuelo y va a seguir atacando y las terminan sacando, pinchando, y si la pinchás y chao. Ahí normalmente no puedes llegar a pescar un rato después. La puedes ir a pescar un rato después, ya sabés que está más o menos por ahí, Sí. volvés al rato y muy probablemente te pica. Y algo que dijo él recién, que lo dijo así al pasar, pero que es algo fundamental, es el tema de cambiar el señuelo. Sí. Una vez que los bichos se acostumbran a una acción, no me pregunten por qué, los bichos se acostumbran, dejan de picar. Es como que no les deja de llamarle la atención que haya algo que haga determinada cosa. Digo, quizá no cambiar el señuelo, sino pasárselo más despacio. Podés pasarlo más despacio porque ya ahí ya estás cambiando la acción. Pero pasa infinidad de veces que vos decís, sacaste 5 piques. Tiraste de entrada en los 10 primeros tiros 5 piques y de repente se corte. Vos decís, chao, se fueron, o ya las pesqué todas, yo. Cambiás el señuelo y volvés a tener la Y misma... una manera de alargar el pique en el lugar Es ir rotar, cambiando, es rotando rotar los señuelos. continuamente la acción de los señuelos. Eso Entonces, va a hacer que la mayor cantidad de tareas del lugar le pique muchas más veces que si usan todo el tiempo el mismo señuelo. Porque por ahí uno dice, uy, ¿cómo anda? Sí, ¿cómo anda? Pero en realidad ese mismo señuelo en un momento la curva de pique va a bajar sí o sí. Entonces, si ustedes saben rotar antes de que baje la curva de pique, mantienen a las tarariras continuamente en actividad. Ahí pasás el señal a tu compañero. Y después lo que hay que tratar de hacer es ocultarlo de los demás compañeros, porque siempre hay algún compañero malvado que tira donde vio que el otro eso es otra cosa. Bueno, ¿listo? ¿Estamos con esto? ¿Más o menos entendió? Sí. Sigamos con otra estructura. Llegamos y encontramos esto. Esto es Villa Paranacito. Exactamente. Si no me equivoco, es una cava. Bueno, llego acá y tengo que pescar. Esto es una cava. Las cavas son con lugares donde se construyeron con lo que se construyeron los terraplenes de las autopistas y las rutas. Están a los costados, se llenan de agua y después con el correr del tiempo se llenan de pescados también. Y tienen más o menos esta estructura. ¿Cómo la pescarían? Spinnerbait. Spinnerbait es una opción. ¿Qué más? Spinfish. Spinfish también. Spinfish está re bien. ¿Por qué el spinfish, Fabi? El spinfish es este. Es Y pescando el bordecito, por supuesto que...
va a haber que, digamos, pescar el borde o afuera, ¿no? Acá. Ahí sí. Sí, está ahí. Hay que ver dónde Sí, está porque parado. baja un poquito más. Sí. Normalmente tiene un poco más de profundidad, pero por eso es. Esos son lugares bastante profundos. Bueno, ¿y qué problema tenemos acá? Las plantas. Las plantas. Pero ¿cuál es el principal problema? La profundidad del lugar. La profundidad del lugar, pero ¿cuál es el problema con las plantas? Esta no se parte como... No, esas son. Vamos, usted más o menos en algún Son momento lo dijo. duritas, son duritas. Tienen palos. ¿Qué tengo que hacer? Yo clavo una carrera acá. Sí, ¿cómo la sacás? Sí, obvio. Quédate acá, estoy parado acá. ¿En qué menos estás parado? Sí, sí, sí. Sí, estoy parado acá. Estamos suponiendo que estamos acá. La enseñanza que vuela. Fin de ensalada. ¿Cuál es el problema? ¿No la sacás? ¿Cómo la Ni de casualidad, porque todas estas plantas que están acá son plantas que son de raíces, Claro. y se van, son como enredaderas, no sé cómo se llaman, pero estas plantas son recontra duras, estas no, pero estas sí. Entonces llega un momento en el que vos no podés pasar con el pescado. Entonces vos estás pescando en un lugar que tenés que saber que puede pasar cualquier cosa y que no puedas llegar a sacar los pescados. ¿Eso qué puedo hacer? Bueno, acá no puedo sacar los pescados, me corro un poquito para acá, por ahí acá entra más el coso y no tengo toda esta estructura de planta y me puedo poner a pescar desde acá y pesco acá en este lugar. O sea, si tengo que elegir un lugar y tengo un espacio para pescar, voy a tratar de elegir un lugar en el que también pueda sacar los pescados. Esos ojitos que quedan ahí derechitos a la margen izquierda. ¿Qué cosa? Esos ojitos de agua que digamos. ¿Esto de acá? Ahí, eso. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Ya vienen, ya llegan. Bueno, pero esto más o menos es así. ¿Estamos? Entonces la pesca es imposible. Acá, y salvo que tenga alguna manera de yo meterme un poco más, porque por ahí estoy acá y todo esto es tierra, entonces yo me puedo ir hasta acá y esto lo puedo romper o lo puedo levantar. Hay veces que hay lugares, sobre todo pasa un montón en las cavas, que vos llegás a un lugar en el que vos estás acá y baja medio metro y no sabés después a cuánto baja, y hay una maraña de plantas así de 10 metros. Si es cava no hay que meterse. Si hay cava no hay que meterse, pero tenés 10 metros de planta, vos tenés que pensar que vas a quedar una carrera allá y la tenés que pasar por arriba de las 10 plantas. Entonces también tenés, o si lo vas a poder hacer, lo vas a poder hacer. Con 20 libras, con multi recontra de eso, y cuando la tenés allá, entrar a darle y que venga por arriba zapateando y rezar. Es imposible, ¿no? Fine, haciendo Exacto. Y en esos lugares conviene meter un palo. Lo que es imposible es cuando hay... También podés meter un palo para medir la profundidad. Pero bueno, la idea más que algo puntual es entender que hay un montón de cositas y de pequeños detalles en lo que vamos viendo cuando vamos viendo el lugar que tenemos que ir teniendo en cuenta. ¿Sí? Podemos jugarnos y pescar acá y no va a pasar nada, pero es una cosa a tener en cuenta. Ver que también podamos sacar los peces. Sigamos. Qué oscuro que se ve acá, se ve como clarito. ¿Lo llegan a ver? Sí. Bueno, esto es un arroyo entrerriano. ¿Es correntada? Hay correntada, dice. A veces hay correntada y a veces no hay correntada. La particularidad que tienen los arroyos, no sé por qué, pero una de las cosas que tiene, es que bueno, está mezclado, tienen algunas plantitas y se ve acá más o menos, se ve bastante fea la foto, no sé por qué se ve tan fea la foto. Pero bueno, acá hay algunas plantitas, acá está el arroyo, acá hay árboles, qué sé yo. ¿Con qué señora pescarían? Con una rana, con una cuchara, podría ser con esto, por ejemplo, que es algo parecido, que es una cuchara también giratoria, que atrás lo que tiene es un anzuelo. ¿Querés dar la clase de vos, Pepe? Sepáralo. Te voy a sacar te voy a molestar, Pepe. A molestar, tarjeta amarilla, ¿verdad? La próxima traemos tarjeta y le sacamos. A ver. No, pero que aparte sale el audio acá, salís vos. Bueno, volvamos. Bueno, esto después lo digo. Calculo. Bueno, no importa. Bueno, la cuestión es esta. Este, por ejemplo, es un señuelo que es una cuchara, que tiene un offset atrás. Offset quiere decir que es un anzuelo que tiene el ojal acá, pero está desviado el lugar donde está el gap. O sea, esto hace así y hace así. ¿Entendió? Sí, lo vamos a desarmar para que se vea. Igual tengo los... ¿Para qué lo tengo que...? Bueno, ahí está. Esto viene haciendo así, hace así, acá va a topar la goma, tiene una curva amplia y el suelo de atrás está como medio oculto a la línea esta para que también opere de antienganche.
¿Sí? Los mismos señuelos. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Sí, sí. Si no te busco unos más grandes. Pará. Debo tener alguna salvajada. No tener un 10. Ah, no traje. Tenía un entrepanador que era 8-0, pero eso no se usa más. ¿Poco peso para tirar? ¿No tiene poco peso? No, más o menos. No es que necesita demasiado peso. ¿Qué tiene adelante? ¿No es el peso ahí? Sí, es bastante pesadito. Bueno. Pasaba la bici que después vuelves. Sí, ahora lo paso, no hay ningún problema. Bueno, la particularidad que tiene esto es que yo puedo poner distintos señuelos de goma atrás. Por ejemplo, acá puedo poner, estos son gusanitos, puedo poner algún gusano que tenga más colas, como este. Es un gusanito que tiene ahí en movimiento atrás. Es otra cosa, te viene con un olor, tiene horrible. Pero igual el olor no influye tanto. Y hay algunas otras, hay ranitas, ahí vienen un montón de cositas. Hay pescaditos. Alguna cosa como esta que parece una rana. Esto de acá. Bueno, pero las patitas que vienen atrás se mueven bastante. La contra que tienen todas estas cosas es que obviamente se rompen rápido con los dientes de la tararera, pero son muy recontra pescadores. Y bueno, lo que hace es ponerse esto acá atrás y se pega con la cucharita. La cucharita lo que me hace es el efecto mismo que habíamos dicho antes, poder profundizar en los lugares donde hay vegetación y sortear todos estos lugares con vegetación. Y otra cosa que a mí me gusta particularmente en los arroyos y que suele dar muchísimos resultados, y entiendo que es por la costumbre de esa tararera, están muy a la expectativa de lo que sale de la orilla. Entonces generalmente están bien pegaditas a la orilla. Esto cuando corre se hace como un socavón acá abajo, se hace una pequeña cosa, y todos los bichos se meten ahí abajo, suelen invadir un poco las plantas ahí, y es como que tienen un refugio para que no se las coman las aves. Entonces están bien metiditas ahí abajo. Entonces normalmente da muchísimo resultado pescar con cosas como esto y haciéndole tiros a la costa donde yo crea que pueda llegar a ver un Dejando que baje. Dejarlo que baje un poquito, estirar y dejar que baje ahí un poco y ahí empezar a... De hecho, hasta si te pasás, también está bueno que venga desde la tierra. Exactamente. Y la otra variante es esa. Si vemos que el lugar no tiene la suficiente cantidad de plantas, tiene no tantas plantas, yo puedo tirar arriba de esto y hacer que el señuelo venga deslizándose y que entre como si fuera algo que entra de la tierra. Y eso es letal. Es increíble lo que pesca cerezo cuando los bichos están activos. Es increíble, es hasta muchísimo mejor que caerles encima. Es caerles acá y algo que entra de la tierra es impresionante como le... Aparte de simular cuando lo colgás. ¿Qué cosa? Disimular cuando lo colgás. Sí, obviamente. Tenés que decir siempre que estás tirando a la tierra para evitar que los bichos se asusten. Pero a veces pasa. ¿Y en qué situaciones se van a asustar los bichos? Ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Pero bueno, más o menos es una manera de pescar un riacho, que es una estructura que podemos encontrar en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires, en un montón de lados. Paralelo a la costa. Paralelo a las costas de los terraplenes, siempre se inunda y suele funcionar. ¿Estamos? Tiene pinta de arroyo del medio, No es el arroyo del medio. Esto es en Entre Ríos. No, esto es un arroyo perdido ahí, metido por el... Te metes en la ruta y empezás a buscar. Bueno. Ahora me gusta. Acá hay pesca. ¿Se puede pescar acá? Se puede pescar. También. Acá prende fuego y se hace el asado. Bueno, esto es un camalotal. O sea que si es un camalotal, ¿qué nos está indicando? En el río. Poca profundidad. Estamos en el río, muy bien. El camalotes no hay. Camalotes hay en el río. O sea que estamos en el río. Estamos en un lugar que se tapió, entonces seguramente, si no mal no recuerdo, para este lado era una laguna y allá, esto que se ve acá atrás, ¿sí? Es el río, y esto estaba como el desborde del río y entraba y estaban todos los camalotes ahí apilados contra estos juncos y qué sé yo.
Es bajito, como dijeron por ahí. Porque Hay pasto ahí, ¿no? ¿Eh? Se ve pasto ahí. ¿A dónde pasto? No, Puede ser un poco de pasto por acá, porque acá está la tierra. Y aparte estaba inundado, era un campo inundado. Pero el campo inundado se le metieron los camalotes también arraigan un poco. Y bueno, ¿cómo pesco ahí? Sin anzuelo. Sin anzuelo. Ese no entiendo. Otra. La rana antienganche. Rana antienganche, pero yo en este caso uso la estrada. Uso una rana antienganche así, como esta, pero la cargo con plomitos. Con municiones o con plomitos o con algo que haga que esto se hunda. Entonces lo que trato de hacer es acercarme lo máximo posible y no tirar, sino agarrar y ir con la rana y ir como embocándola en los agujeritos estos y tratar de hacer lo que se como Pescando rana, digamos. la pesca del esquimal, raneándola, que vas haciendo así y te vas metiendo hasta donde llegás. Pues si vos tirás acá, no vas a sacar en la maraña del camarote, en algún lado se va a quedar. Pero todos estos como micro lugares pueden tener algún pescadito y se los podemos sacar. A veces es para echar las bolas, por ahí si hay otro lugar mejor, nos vamos a otro lugar mejor, pero a veces por ahí sale un pescadito lindo, metiéndolos acá y se puede resolver así, con una rana, lastrándola un poco para que se hunda y hacer esto. O incluso este, que también es lastrado, pero el problema es que como tiene, no está, el antienganche no está oculto como en este caso, que está con la goma que cuando muerde ahí se abren los anzuelos, también se puede dejar que hunda ahí y hacer medio como un movimiento así medio esquimal. Es una pesca media rara, pero es una variante. ¿Seguimos? ¿Cómo venimos de tiempo? Ah, bien. Bueno. Uy, se ve re mal. Arco y flecha. Arco y flecha. Bueno. Otra situación. Río. ¿Qué es lo que ven acá? Sábalo. Una lisa. No, lisa no. Bueno, la mayoría son sábalos. La mayoría son sábalos. Salvo esta. Bueno, esta acá. Sí, también. Eso también. El resto son sábalos. Bueno, este lugar está pintado para pescar porque es un lugar transparente, puedo tirar cualquier cosa. Pero más que nada, lo que quería mostrar con esta estructura, entre comillas, en el río suele pasar que los sábalos conviven con las tararillas. Conviven porque más o menos se mueven de la misma manera. O sea, entra un poco de agua, entra la tararira, entran los sábalos atrás porque los sábalos nunca llevan barro. Entonces entran con las tarariras. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué pongo los sábalos acá? Nos confundimos. Nos confundimos. Vemos movimiento. Y ves que se mueve el agua para el lado. Y un movimiento, ves que se mueve el agua para el otro. Y resulta que son los sábalos que están ahí en la zanja esa. Y nos confunden y pensamos, entonces está lleno de tarariras. Y en realidad no está lleno de tarariras, está lleno de sábalos. Lo mismo pasa con las carpas también. Las carpas también, en algunos lugares hay carpas que hacen lo mismo que los sábalos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pasa un montón de veces que si ves movimiento, saltos y qué sé yo, y son las carpas o son los sábalos. Entonces, para diferenciarlo un poco es, las tarariras no andan crucereando, por ahí crucerean una vez, pero no están crucereando todo el tiempo así moviéndose, cosas que se revuelcan por un lado, se revuelcan por el otro, o son sábalos, son carpas. Entonces, no sigamos insistiendo en ese lugar, porque lo que estamos haciendo es pescando en el lugar que es sábado. Salvo el horario, ¿no? A mí me ha pasado de encontrarlas en lugares así abiertos, más hacia la tarde. Que decís, durante el día estuvieron en el bordecito. Y por ahí a la tarde venís por el medio y ahí empiezan a... ¿A picar? Sí. No, es que salen y se ponen a tomar sol. Hay un montón de situaciones. Pero más a la tarde. Puede pasar, pero lo que no vas a ver son tarariras crucereando ni aletas que se asoman. Vos ves aletas que se asoman y van así. Está lleno de pescado, son aletas que se asoman y son sábalos. Pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta. No es que pueden coincidir como este lugar en el que están los sábalos y está la tararira. Entonces acá hay chance de que pique alguien. Y acá puedo tirarle cualquier cosa. Acá otra imagen, acá viene el señorito, y la tararira atrás, estaban todos los sábalos por ahí. Bueno, ¿Hay agua acá o no hay agua? Hay agua. Acá está rayado, acá ya bien tirado. Bueno, en este lugar obviamente ¿con qué se pesca?
Rana anti-enganche. Rana anti-enganche. Anti-enganche con plomo. Con plomo. Rana con anti-enganche. Con plomo, ¿por qué? Porque la gracia acá es tratar de vencer esta capa de vegetación para que el bicho, más que lo sienta, porque lo van a sentir seguramente muchísimo más que por ahí en otros lados, para que le acierte a la rana. Porque ese es el problema que generalmente se presenta en este tipo de estructura. Que esto está tan cerrado que justamente no ve y percibe el movimiento y se tira la marchanta. Entonces, viene así y ustedes van a ver en estos lugares muy común. Viene por acá el cerebro así y sale la teoría atrás. Y tirás de vuelta, sale la teoría atrás. Y es porque le está errando. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es tratar de vencer este igual este lugar está re denso. Acá necesito una cuchara con 50 gramos de plomo. ¿Se puede tirar un paciente y limpiar un poco? También, podés agarrar algo, tirar y arrastrar y abrir un poco. Pero no, cuando te pica la primera se abre. Pero bueno, no. Lo que está bueno acá es buscar otro lugar. También es otra opción. Y otra opción, que a mí me ha dado muchos resultados, que es una cosa media loca, en este tipo de lugares, es tratar más de ser puntual en los lugares donde se movió una traería. Entonces, para ver dónde se mueve, yo lo que hago es tirar con la rama de goma y traerla así directamente. Haciendo esta raya así. Y un montón de veces ves que se empiezan a mover, ves el movimiento, aunque por ahí es en otro lado, lo ves por acá, lo ves por allá, o incluso pasás y el bicho se movió atrás. Y cuando ves dónde se movió, le sacudís ahí y tratás incluso de hacer que la rana a veces, sí, no solamente que pase, sino muchas veces me da el resultado tratar de hacer que la rana quede en el lugar en ese que se movió, moverla, tenerla ahí medio como moviéndola, tratando de que quede ahí en el lugar y ahí agarra. Perdón, cuando se te engancha el señuelo que tiraste o la cuchara o lo que fuera, hace como unos claros, Sí, por eso te digo, a veces lo voy medio como engancharse y te queda un coso. Y incluso si atacan hace como un huequito ahí. Entonces por ahí te da una chance para agarrarlas. Bueno, otros lugares. Este ya más. La vuelta parece, ¿no? No, esto no me acuerdo dónde. Puede ser que se lo vuelva alguna vez. Bueno, acá otro señuelo que puede funcionar, sobre todo en estos lugares que está limpio, ¿no? Por ejemplo, no en este caso, porque no lo vamos a hacer en este caso. Vamos a hacer, a ver si sale. No. Ahora no. Bueno, vamos a explicarlo acá y después lo vamos a explicar, lo vamos a reforzar en otra foto. Bueno, un señuelo que, sobre todo al principio de temporada, funciona bastante en estas situaciones. ¿Lo saqué? ¿Lo saqué? Están los cojitos que no tienen ahí. Qué escondedor que sos. A ver si lo traje, porque por ahí no lo traje. Dijo, principio de temporada, justo ahora, no lo traje. No lo traje. Bueno, vamos a ejemplificar con otras cosas. Acá. Bueno, este es el sistema del offset que está acá, lo mismo que estaba en la cucharita esta que mostré acá. El sistema del offset, pero nada más que acá yo le puse una ranita, ya lo que queda de plomo está acá. Y en vez de usar una cuchara, lo que uso es una hélice. Las contras que tiene la hélice es que se engancha acá y suele enganchar planta. Y otra contra que tiene es que, bueno, en este caso sería justo ideal porque no hay viento, porque si se ve en la superficie del agua está estancada, es que el viento cuando la tiro suele complicarlo. Pero lo que tiene de lindo el accionar de la hélice es que la hélice lo que me permite es accionar el pelo de agua, o sea, en subsuperficie, apenas sumergirme. Y muchas veces al principio de temporada, sobre todo, lo que ocurre es que esa diferencia de centímetros en el trabajo del señuelo hace que piquen o no piquen. O sea, yo puedo estar con un señuelo de superficie pasándolo todo el día y no van a picar, y bajo 2 centímetros y automáticamente pican. Para eso, este tipo de señuelos que son una hélice, ponerle una hélice adelante, incluso hay otros señuelos que ya vienen con la hélice armada, y pescar estos lugarcitos que están libres entre la vegetación, funciona muy bien. Y bueno, cuando paso por ahí, sacarlo de acá arriba y lograr que accione. Siempre las hélices, a veces conviene darle tironcitos y otras veces traerlas directamente. Sobre todo este tipo de cosas, conviene traerlas directamente y pescar apenita sumergido el pelo de agua
la hélice le da más sustentación que la cuchara y lo que me permite es pescar bastante cercano a la superficie, lento. O sea, una de las cosas que no dije es que las cucharas, mientras más redondas son, mientras más circulares son más de acción lenta. O sea, que quiere decir que tienen más sustentación a menor velocidad. Si yo quiero pescar con una cuchara que vaya más abajo, necesito usar una cuchara que sea un poco más alargada, más fina. Pero traerla más rápido. O traerla más rápido. O sea, si yo tengo una cuchara de pala bien redonda, me permite traerla muy lento, se mueve y va a llegar, va a estar más cerca de la superficie. Si yo la voy trayendo más lento, obviamente va a ir bajando. No digo, pero las que son largas, puede ser que haga falta traerla más rápido para que gire. Exactamente, la necesitas traer más rápido para que gire. Entonces, si traes más rápido, normalmente terminás levantándola más. Pero entonces vos lo que ocurre es que vos lo que necesitas es pasar suavecito, bien arriba, muy lento, y si tenés una cuchara muy cosa, se te va a ir muy abajo. Esa es la gracia. Y la hélice tiene más sustentación todavía, entonces puede venir muy lento, metida abajo de la superficie. La pregunta es, ¿y por ese lugar? ¿Por qué elegís eso y no un crank de su superficie? Esa es la otra opción. ¿Ah? Esa es la otra opción. Podría ser un crank de su superficie, pero eso lo íbamos a hacer con otras cosas porque en este caso lo aproveché que el agua está planchada. Ahora vamos a ver una que no está planchada y ahí vamos. En realidad sí, pero podría ser un crank de subsuperficie. Un crank de subsuperficie es algo como esto. ¿Qué es? Un señorito con paleta y la paleta está bien derechita al cuerpo. Está bien perpendicular, ¿no? ¿Está bien? Perpendicular. Bueno, y es cortita y bastante ancha, ¿sí? Entonces este señuelo, lo que ocurre es que cuando yo lo traigo, también se mete muy poquito, baja, apenas se sumerge o incluso viene rozando la superficie. Si lo traigo muy lento, viene moviéndose así y viene moviendo la superficie del agua. Y como es un crank, nada más lo único que necesito es que yo lo traiga con la manija y se viene así. No, este es un payo. No me acuerdo. Sí, payo. El TC60. Es como el TC60, pero de payo. Hay muchos señuelos de superficie, no es. Acá elegí uno porque sí. Subwar, un montón de cosas. De hecho, antes no había tantos señuelos de superficie. Cuando llegó el Subwar 7, Fabi se va a acordar, fue como la revolución. Llegó el señuelo que salvaba todas las pescas. Estaba el Willy Oscar, creo que te dice. No, Willy Oscar baja. No, el Willy Oscar baja bastante más. Fíjate, fíjense esto. Está el otro más perpendicular. Claro. Hay un Willy Oscar que viene con la paleta particular. Pero este, ven, acá tenemos dos señuelos bastante parecidos de tamaño y este baja muchísimo más que este. Este trabaja en superficie y este trabaja a unos 40, 50, 60 El centímetros. Subwar El Subwar 7 fue como una. Llegó el Subwar 7 y fue como una. Y sigue. Sí, sigue. Pero viste cuando Dios baja a la tierra y le da, dice, pesquen con esto. Yo llegaba un momento que trataba de no usarlo directamente. Yo tengo uno guardado en cajita todavía. No. Cuando llegó, o sea, hay algo que por ahí con Fabi nos reímos, pero porque nosotros pescamos hace bastante y antes no había todas estas cosas, era bastante más limitado y no existían esos señuelos, no existían los señuelos de superficie. Hacíamos cosas con los orenos, con los culú, hacíamos lo mismo, pero cuando vino el Subwar fue como esto hace exactamente lo que tiene que hacer. Venir acá al pelo de agua moviendo el culo que se mueva el agua, la superficie del agua y le da la salida a morir. Es un señuelo súper efectivo, sobre todo cuando no están hiperactivas. O sea, cuando están hiperactivas, pescamos en superficie. Cuando no están tan activas, los señuelos de superficie garpan un montón y también tenés un pique visual porque te pican en prácticamente superficie. Así que bueno, más o menos ahí podría ser Y el Subwar 7, para que lo tiene, si le tunean en la toma, la levantan un poco, el señuelo baja un poquito más. Porque eso está bueno, porque si no, es casi un señuelo de superficie. Podríamos jugar para que baje un toque. Exactamente. El 5 trabaja un poquitito más abajo que el 7. El 5 parece otro señuelo. Otro señuelo, sí. Parece otro señuelo. Trabaja bastante más abajo y también es hiper efectivo, pero es como. Es otro universo. Son del mismo señuelo, pero son dos universos completamente distintos. 7, 5 y 4. El Subwar es de. Eso es camada. Sí. Bueno,
Otra estructura. Esto, les voy a dar un par de datos para que imaginen cuál es la situación de pesca, para que digan a dónde pescarían. Esto es la desembocadura de una zanja con el río bajando en Gualeguay, si no me equivoco. O sea, acá había una laguna, porque se quedó sin agua, y por acá desaguaba esa laguna y de este lado está el río. ¿Sí? Bueno. Pescamos ahí dorado en la desembocadura. Dorado en la desembocadura, exactamente, había dorados en la desembocadura. Pero bueno, tenemos que pescar las tarariras que estaban acá. No, dorado. Bueno, ¿por qué estaban acá las tarariras? Justamente por esto. Las tarariras en el río lo que tienden a hacer es de estar en los lugares más protegidos posibles de los dorados que están afuera. Por eso no es tan normal encontrar tarariras en los ríos principales, salvo que se queden absolutamente sin agua en estos lugares, entonces se vean forzadas, no les queda otra solución que salir al cauce principal. Entonces las bocas de las zanjas son lugares que son espectaculares, sobre todo cuando están así medios bajos, porque los bichos están todos metiditos acá, esperando que el agua levante para meterse. Claro, y no se vuelvan locos, aunque vean agua a lo lejos, igual van a empezar a pescar más cerca por desesperación. Digamos. Sí, pero no digan, no, allá, mirá qué lindo, no, pesquen ahí. Acá. Ahí. Y están acá metidos. Acá sí, obviamente hay palitos, hay pasto. Porque atrás se pierde, queda muy en seco y saben que por ahí se van a quedar en seco. Entonces los bichos están. Entonces están ahí, Acá no hay ninguna. Ya se corrieron, ya están acá. Por eso les pinté un poco la situación de cómo estaba el río y cómo estaba esto. Por eso vuelvo de lo que decíamos al principio, leer el agua es observar, es empezar a buscar todas estas cosas, todos estos pequeños detalles que hacen que empecemos a imaginar dónde están los peces. Acá le tiramos una rana de goma y van a agarrar porque están heladitas y son bastante sencillas de pescar. Digamos, otro lugar. Bueno, acá hay otro paso más parecido. Acá está pasando algo que era un poco, por eso justamente lo tenía para medio para hacer el tema de los señuelos de subsuperficie. Acá está pasando algo. ¿Qué está pasando? Hay viento. Bueno, mágicamente, aunque hay excepciones, mágicamente, digo hay excepciones porque un montón de veces yo he pescado tarariras de superficie con el agua rizada y con viento y con huracanes. Pero no, muchas veces lo que pasa es que cuando se les riza el agua, sobre todo si el viento sur, se les riza el agua y los bichos se van para abajo y están abajo pegados al fondo. Entonces sí o sí hay que buscar con señuelos que desciendan en esos lugares, como pueden ser las ranas así, las cucharas. Tampoco hay tanto viento ahí. Tampoco hay tanto viento, pero hay vientito. No encontré una que tuviera ola, pero bueno. Pero sí que se ve que está rizada la superficie y yo digo que las tarariras están en modo recalculando cuando le rizan la superficie y no atacan arriba, pero atacan un poquito abajo. Es una particularidad que también es un dato más de color. Una pregunta. Diga. Hay viento. Sí. Y por ejemplo, hay como bolitas así, pero justo un poquito más adelante hay un reparo donde... Anda a pescar. Ahí. Anda a pescar. Eso pasa también, eso también es una cosa, otro indicador. Si vos tenés este es un lugar con el viento rizado y este lugar que no hay viento, que no le pega el viento y se ve que está calmadito, acá te va a pegar. Claro, pero ahí, por ejemplo, ¿no? Dicen, miren al fondo, a la derecha, hay menos. Dicen, no, están ahí, qué lindo. Entonces se meten ahí, pisan todo ese lugar, lo arruinan y ahí... Claro, es muy probable que ahí adelante, por eso hay que pescar metódicamente. No decir, el mejor lugar es ese y el único que tiro es ahí, no. Pesque metódicamente. Yo si estuviera acá, tiraría acá. Claro, ahí, pero adelante también. Sí, vas probando, pero a lo que voy es que no no se metan como bueyes ahí adentro, aunque haya poco, para probar en el fondo que no está rizado, digamos. Ahí está. Bueno, esta es otra estructura. Esto es un río con camalotes. Acá lo más probable es que las tarariras estén acá y
están acá porque estos... Lo más probable es que no haya una puta atrás. Exactamente, lo más probable es que no haya nada y si hay algo acá, son palometas acá. Porque eso tiene pinta de ser bastante profundo. Tiene pinta de ser profundo y esto está acá. Vamos a suponer que estamos en veranito, se ven las flores de los camalotes. Está bastante, ya hay temperatura y las palometas se meten bastante en estos lugares y van a estar acá esperando que le tiramos un señuelo de goma para que se lo coman. Directamente. Bueno, esto ya también, esto es una boca, pero acá se ve un lugar inundado con pastito. Acá sí o sí hay que pescar con un señuelo anti-enganche, porque enganchás un pasto y no lo sacás. Ahí también hay probabilidades de que no haya ninguna porque debe ser demasiado bajo. Demasiado bajito este lugar. Sí, este lugar era bajo, pero creo que estaban por acá había, pero no me acuerdo si era este lugar o otro, pero los puse como medio como ejemplo. Este parecido al anterior. Bueno, este ya más o menos lo vimos, es una estructura de plantas, acá debe haber tenido un pique, porque estaba ahí abierto. Lo puse más que nada para que vean que hay como distintas graduaciones, no siempre las plantas son macizas, sino hay como lentejas, hay distintas plantas y después las van a ir. De hecho, sabes como que era una baba, ¿sabes? ¿Viste que... Sí, esta es media verdosa, pero funciona. Bueno, este lugar es en San Pedro, ¿no? Bueno, esta es una laguna que hay en San Pedro. Bueno, lo que tenía esto particularidad es que, bueno, acá no se llega a ver, pero acá está todo lleno de plantas abajo y todas estas rayas que se ven acá son porque los bichos estaban metidos acá adentro porque acá había palometa. Entonces, los bichos picaban abajo de las plantas. Entonces había que tirar una rana anti-enganche. Era bastante profundo esto, pero los bichos estaban acá, entonces había que tirar una rana anti-enganche que llegara hasta allá, pasearla por acá, picaban acá o picaban a la salida y después había que traerla. Lo que pasa es que esa forma de pescar es porque es más natural la caída, porque ellos sienten como que cae algo, ¿no? Sí, también, pero también por el hecho de que acá hay palometas. Entonces, cuando la tararera está con palometas en el mismo lugar, cambia completamente Está corrida. Está más pendiente de que no se la coman las palometas, de comer ella. Incluso hay lugares o lagunas que quedan encerradas, los bichos, y están las palometas en las tarareras, y las tarareras las van a pescar directamente sobre la costa. Pero literal sobre la costa, los bichos parece que estuvieran afuera. Y encima generalmente está la cola para atrás, esta es la costa así, y el bicho está con la cola casi arriba en seco, y el bicho metido así mirando para adentro. Lo que pasa adelante lo sale y lo come, pero no se mueve más de 1 metro. 1 metro para adentro no vas a tocar una tararera, y las tenés que pasar pegado a la costa, porque no se van a mover ahí, porque están más pendientes de que no se las coman las palometas. Bueno, otra zanjita con rayadita, terraplén, ¿ves? Ahí un poco lo que decía Fabi, uno se pone acá y va como peinando el lugar, ¿sí? Los tiros todo uno de acá, va acá, pesca así, va moviendo los distintos lugares, va abarcando todo el lugar y después va moviendo cosas. Se ven otras rayas, porque fui a pescar con compañeros, estaban en otros puntos haciendo lo mismo y nos robaba una tararira, pescaba una acá, entonces el otro tiraba allá. Así que por eso ven las rayas. Pero más o menos lo de las rayas era un poco para explicar esto que decía Fabi, de ir barriendo los lugares, ir como es, haciendo como un abanico. ¿Se entiende o estoy hablando en chino? ¿Vamos? Bueno, esto es Río de la Plata. Era un poco lo que dijimos, esto lo puse para decirlo rápido. Río de la Plata lo que tiene son las mareas, entonces los bichos se van moviendo de acuerdo a las mareas. Normalmente lo que pasa es que mientras más crecido está, se meten en estos juncales y plantas que hay ahí, y no es casi imposible pescarla. Los mejores momentos para pescar tarareras en el Río de la Plata son o cuando hay bajante, o cuando hay bajante extrema, es mucho mejor. Las bajantes extremas se dan cuando hay viento norte. Cuando hay viento norte baja bastante el río y queda como estos fangos así y quedan con un cajoncito, creo que es la foto que sigue. Bueno, acá estábamos. Lo importante para pescar en el Río de la Plata es que no haya agua encima del campo. Claro, O sea, esto es el campo. Que se genere un pequeño
bordecito casi en seco. Acá está, mirá. Claro. Esta es la foto. Esta es la foto, esto es el Río de la Plata, y esto cuando crece se inunda todo. Y se va para todos lados y no ¿Con qué lo pescas ahí. ahí? ¿Eh? ¿Con qué lo pescas ahí? Cuando están en todos lados. Así, así digo. Cuando están así, mira, las terrias del Río de la Plata son bastante guachas. Y en general pican muy abajo. No es raro que hacerlas picar en superficie. Pero yo pesco mucho con spinner bite en el río. No, yo me indigné porque estaba todo el mundo pescando en un lugar con 30 centímetros de agua, con goma, yo le tiraba un señuelo arriba en superficie y no salía una. No, casi no te toman en superficie. Entonces, bueno, es una raza distinta de bichos. Y vas abajo con señuelo duro, no lo agarras. No, es goma y abajo o esto. Y los tamaños, Guille, también. O esto, hay tamaños buenos en el río. De los señuelos, son bastante chicos, no son. No, sí, pueden variar, pero en general lo que tienen es que son mucho de picar en el fondo, pican también cuando les insistís, se activan cuando les Trate insistís. también de trabajarlo bastante lento. Sí, lento. Hay que insistirle, insistirle. No es uno por ahí tira 5 veces y parece decir, no, acá no hay nada, y tirás 5 veces más, no hay nada, y al 10º tiro te pica en el mismo lugar que pasaste el señuelo 20 veces. Y el bicho no es que vino de otro lado, el bicho estaba ahí y no estaba picando. Pero es muy del Río de la Plata eso. Pero bueno, esta es la situación ideal. La situación no ideal es cuando esto está todo completamente inundado, ahí es casi imposible. Un comentario. Sí. Este tipo de ríos me gusta pescar con varias personas al mismo tiempo, me hace bastante ruido y activar más rápido el lugar. Sí, eso es otra. No, a mí me gusta pescar solo. Si se abre, claro, Vamos para ahí. Bueno, acá. Les voy a describir el lugar. Mi amigo Luis. Este lugar. Bueno, este soy yo, no importa eso. Este lugar era una laguna que estaba desaguando, que estaba saliendo bastante el agua. Llegaba así, caía acá, y esto era un barreal. Y salía al río principal, que si no me equivoco era el Talpa. Pero bueno, no importa. ¿Esto que es San Pedro? San Pedro o Uruguay. Sí, por ahí, de algún lado de esa. Bueno, ¿cómo pescarían acá? Recuerden lo que les dije, estaba recontra abajo, ya acá la laguna ya se había ido completamente y le voy a agregar un componente más. Tirabas un señuelo para acá y agarrabas dorado. ¿Cómo pescarían acá? Ahí, derechito enfrente. Donde tenés agua. Donde tenés agua. Acá, por acá, por No, acá. no, ahí. Acá. Más Acá. para- No, para el otro lado. Acá. Por acá. Sí. Bueno. Yo me pondría bien lejos de la costa y empezaría a tirar bien cortito. Bien cortito y pescar por acá primero. Suelen estar ahí muy pegaditas a la costa porque están los dorados. Y otra cosa que pasa en este lugar es, por ejemplo, yo voy con este señuelo a hacer un quilombo bárbaro. Viene haciendo así. Quilombo terrible. Tiro y no me pica una. Tiro y no me pica una. Pero tiene que andar. Si hace ruido, hace quilombo. Vengo, tiro un popper que hace plum, plum, arriba de la superficie, no sube ninguna. Y yo digo, acá tienen que estar porque acá el agua se bajó toda, tienen que estar los pescados acá y acá hay dorado. Acá tienen que estar. Busco un plic plic. ¿Por qué no pican? Asustada. Porque están asustadas, exactamente. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a un lugar, es tratar de entender qué está pasando. Si están los dorados acá y están los bichos acá y tiran esto, y lo que va a pasar es que van a ver unos bulos de tierra que se mueven, y si están acá, van a ver los bulos de tierra y no tocan una. Es porque la acción que le están generando es demasiado grande y esos bichos están excesivamente asustados y están más pensando que no se lo coman los dorados o las palometas que en comer. Entonces, cuando pasa esto, lo que hay que tratar de hacer es generar acciones como, digo yo, minimalistas, achicar las cosas, pescar con gomitas, aunque acá no sea un lugar que haya vegetación. No, acá no hay vegetación, no voy a enganchar con nada, Que pero no haga yo ruido. pescando con gomitas, con una goma que se hunda, trayéndola que venga picando el fondo, muy suavecito, y empiezan a picar. No es magia, sino es que los bichos están en una actitud completamente distinta. Entonces por eso es que hay que empezar a volver a lo que decíamos al principio, observar lo que está pasando. Observar y probar y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá?
Tiro con los señuelos que siempre pesco, tiro con el plop que siempre pesco, tiro con la rana de goma que siempre pesco, tiro con el finfish que siempre pesco y no me dan pelota. Y veo que hacen bulos para todos lados y no me tocan el señuelo. ¿Qué pasó? Empezaba a pensar y decir, bueno, lo que puede pasar es que estoy generando una acción demasiado grande para este bicho que está asustado. Y cuando bajo un poquito la cosa, empiezan a ver que pican una tras la otra y dicen, pero no puede ser. Y sí puede ser, porque es que entendimos lo que estaba pasando. Y eso es la base de la pesca en general con señuelos. Es entender lo que está pasando y empezar a aplicar los señuelos en función de eso. Los señuelos hay que elegirlos y tenerlos en función de qué es lo que creemos que pueden hacer en el agua y cómo nosotros lo podemos hacer que los peces lo agarren. Pero no siempre es tener 1000 señuelos, sino entender qué es lo que hace uno lo principal. ¿Estamos? Seguimos, creo que hay alguna más. Bueno, esta es una boca similar. Acá entraba el agua acá y estaban acá ya, se ve el barrito y todo, están todas apiladitas acá. Y otro rollo. También más o menos para que vean otros lugares donde pueden haber. Acá estos lugares son muy de pescado, los lugares estos. También pueden haber acá en el medio. Si el agua está media fría, puede ser que esté en el medio, todavía no se hayan arrimado a los costados porque todavía hay un poquito más de mejor temperatura abajo que arriba, sobre todo cuando arranca la temporada. Así que bueno, más o menos eso. Acá un juncal. Esto lo puse para que vean que a veces en los juncales hay plantas abajo y que las llegamos a ver. Entonces por ahí nos da un indicador de que acá puede haber también plantas. Todos lugares donde es posible que haya alguno. Bueno, esto es una zanja. Bueno, este lugar lo puse por algo particular que tiene la pesca de tarariras en el río. Y es que uno muchas veces dice, ay, qué lindo que está acá, me pongo a vadear. Y este es un lugar ideal para que una chuza de rayas se te clave el pie. Porque estos son los lugares que le gustan a la raya para tomar sol. Así que cuando andan en el río y tienen ganas de vadear, tengan cuidado de los lugares donde van a vadear, porque si hay rayas se puede complicar. No les recomiendo a ninguno que lo chusee una raya porque es bastante complicado. Pero por ejemplo, este lugar lo puse por eso, porque es un lugar recontra de rayas. Y creo que ya más o menos estamos. Una estructura más, desborde. Como ven, las tarariras en general están muy asociadas a la vegetación, justamente por los lugares donde se mueve. Es un bicho que le gusta mucho estar metido entre las plantas. En el único lugar que no va a estar metido entre las plantas es cuando no le queda otra o cuando está en un lugar en el que es capa y señora del lugar. Otra situación de campo inundado. Este lugar estaba minado de tarariras. Esto es en San Pedro, estaba súper desbordado el río. Había grandes. Sí, era festival. Y acá es cualquier cosa que te enganche, porque estos pastitos así inundados. ¿No es para el lado del tigre eso? Sí, creo que sí, pero no sé, si no me equivoco es el Lechumán. Pero estaba inundado, estaba muy inundado. Pero este era el. ¿Cómo es el otro? Este era el de Chihuahua y acá entraba otro. Estábamos como en el cruce del codo y se había inundado el río. Estaba brutal. Bueno, otro arroyito, esto es una cava, esta es la salida de una cava. Acá, lugares que se pueden encarar como más o menos lo dijimos recién. Y bueno, hasta ahora alguna cosa, pregunta, más o menos un pantallazo de distintos. ¿Tengo una pregunta? Sí. Yo siempre vadeé en laguna así con vaqueros, cosas así, un equipo de vadeo. Sí. ¿Qué es más práctico para vadear? Ustedes tienen más experiencia en esto. Depende del lugar. Depende del lugar. A ver, yo el tema con el vadeo, muchas veces me meto en short, muchas veces me meto con pantalón secado rápido, pero depende del lugar. Si voy a ir a un lugar que hay gambarusa, me meto con wader de lo que sea, o con pantalón vaquero, o lo que sea, porque la gambarusa es urticante. Entonces, cuando vas caminando y tenés que ir arrastrando los pedazos de planta, te empieza a picar. Yo he salido de las lagunas todo
Si se meten con pantalones, tengan en cuenta de tener un buen par de medias que lo sostengan, porque si no tiende a levantarse el pantalón en el agua. Las sanguijuelas se te meten por la... No solamente las sanguijuelas, sino las ortigas los hacen mierda. Exacto. Acá tenemos 2 ejemplares. Claro, que las piernas así por meterse al lugar con la cola de zorro. La cola de zorro parece, qué fácil, y cosas así, después salís y estás la pierna de así. Y después, lo que en ese caso lo mejor para mí son los waders de nylon comunes. Los de nylon, no. Sí, con waders normales, de PVC son ahora. Yo tengo unos hace 2000 años que los sigo usando. Hay unos que son de PVC, de neoprene no, porque de neoprene te morís de calor. Y después hay algunos que son respirables, pero la verdad que no sé si se justifica invertir en un respirable para... Tener riesgo de rotura. Y tener riesgo de rotura, eso es como más noble el de PVC. En la práctica el PVC. Para meterse en los lugares donde hay paluso, ¿no? Que son las lagunas bonaerenses mayormente. En los lugares... es pesado, da calor. Sí, pero en las lagunas bonaerenses a veces te tenía que meter, te tenía que grabado, te tenía que meter así. El agua está fría. Sí, no, porque está hablando de estas calzas. También, sí. Unas calzas, pero no las calzas. Unas calzas de un material especial. Bueno, eso puede ser. Yo la vi ya en la parte tecnológica. No, pero... Parece medio maraca, pero... Sí, bueno, pero no, el problema principal de badeo, sobre todo cuando hace calor, el problema principal son las sanguijuelas y la mogaluz. Pero si no, podríamos vadear. Si el agua está limpia, o sea, si no hay planta, yo he entrado en lagunas que no hay planta, entras con el short, te pones a caminar y es feliz. Vas a la zapatilla vieja y te pones a caminar. El problema también del calzado, que por ahí hay que prestarle más atención, es ponerse algo que no se salga. Del barro, pones una zapatilla, voy con la flecha y acá la flecha abajo, las crocs, yo he visto gente bailando con crocs. Es preferible ir en pata que andar con crocs. Pero si no, unas botitas o unas zapatillas de esas viejas de esos tipos de barro. la Solestar, claro, la Solestar, pero antes eran baratas, ahora son carísimas. Claro, esas que las podés sacar arriba y las cerrás, cuestión de que no se te salga cuando la metes en el barro. Y bueno, y algo más. ¿Alguna pregunta más de eso? Bueno, datos biológicos de esta cosa, pero bueno, siempre tratamos de cerrar con algún mensaje un poco de conservación. Y en este caso particular, en el caso particular de la tararira, es un bicho bastante particular en varias cosas. Lo primero a decir es que, como dijimos en un momento, las tarariras son bichos territoriales. Por lo tanto, son bichos que suelen estar en lugares y cada tararira copa un lugar y se queda exactamente en ese lugar. Y muchas veces hay lugares que son muy chiquitos, que están 4 o 5 tarariras y lo tienen ese lugar controlado. Y si nosotros vamos y extraemos esa tararira, nos quedamos en tararira. No es que va a venir otra de otro lugar, no la va a traer un pájaro, un marciano, y va a llegar a ese lugar y nos va a... Si sacamos una tararira de un lugar chiquito sobre todo, lo que va a terminar pasando es que no vamos a tener más tarariras. En los lugares un poquito más amplios hay cierta dinámica, pero no exactamente, vuelvo a decir, como es un bicho territorial, no es que vienen en millones, un cardumen nadando de tararira del Alto Paraná, no es como el dorado, es como muy puntual. Entonces si yo agarro, me pongo a pescar una zanja y las saco a todas, no es chiste, las saco a todas, las apilo y después dice, uy, no tengo más pique, es porque las sacamos a todas. Eso tiene que ver con que es esto, que es un bicho territorial y que no andan migrando por todos lados. Una de las características que tiene es que las tarariras se reproducen en parejas, ponen una puesta de, puse acá, 2000 huevos, más o menos 2000 ovas por cada kilo de pescado de tararira. Las tarariras tienen un semi-cuidado parental. ¿Qué quiere decir esto? Que los bichos hacen un nido, ponen los huevos y los cuidan hasta que nacen las tarariritas, los bebés tarariras. En ese momento, cuando están cuidando los nidos, los bichos se ponen especialmente agresivos con todo lo que pase cerca, entonces son muy susceptibles de ser pescados. Pero bueno, tenemos que tratar de
no pescarlos en ese momento. Si vemos Pero que no están... son tan fáciles en eso. O sea, no son de agarrar... Porque claro, son pero más son de más de reaccionar y más que de morder. Exactamente, espantan y uno ve que las carreras están como en una actitud media extraña y como que atacan pero no atacan, es como una cosa rara. Por lo que tenía entendido, lástima que no está César acá, los que están más cerca del nido son los machos y la hembra está siempre en un radio de 1 metro. El macho está siempre sobre el nido como moviendo las aletas y oxigenándolo y la tararira hembra está alrededor. Una vez que nacen, ya, no sé, si te he visto no me acuerdo, y si me pareces comida te como, eso es así. Pero bueno, lo que pasa es que cuando los bichos generalmente, cuando tienen cuidado parental, está relacionado con que ese bicho no tiene no pone demasiados huevos. En realidad que un pez ponga 2000 huevos es bastante poco. ¿Sí? Uno dice, pone 2000 huevos, salen 2000 tarariras cada vez que se reproducen. No, de esas 2000 tarariras, con suerte, una llega adulta. Con suerte, si es que no. ¿Y el resto? Desaparece. Mira, de entrada se la comen todo lo que ande cerca, todo se come a la soa. Sí, la larva de libélula son los odonatos, son depredadores mortales del micromundo. Los odonatos en los que se inspiró el Alien. Alien, si ven la cabeza de Alien, está inspirado en un bicho que se llama odonato, que es la larva de la libélula. Ese bicho es un super depredador acuático y se come la larva de los bichos. Todos los bichos que pueden, todos los pececitos, todo lo que ande cerca, todo se come a las microtarariras. Había escuchado que la alevín de tararira cuando nace tiene como un color medio violeta, muy llamativo, ¿no? Es llamativo de entrada, porque de entrada tienen se alimentan de crustáceos. Entonces se le agarra como un color medio anaranjado y es fácilmente visible. Una vez que pasan cierto, creo que es el centímetro, una cosa así, centímetro y medio, se agarran los colores estos que medio que se mimetiza la tararira y ya ella es más difícil que se lo coman, salvo que se lo coman otras tarariras, que eso es bastante común, o un dentudo o un pájaro, puede ser cualquier cosa. Pero bueno, la cuestión es que sobreviven muy poquitas y de hecho es natural que sea así porque es un depredador. Imagínense si un depredador sobreviviera, se llenaría, estaría bárbaro, pero se comerían todo el resto de las cosas. Entonces más o menos se mantiene cierto equilibrio. ¿Sí? ¿No habías levantado la mano? Pensé que había levantado la mano. Entonces, bueno, los bichos más o menos empiezan a poder reproducirse más o menos cuando tienen 40 centímetros. O sea que tardan un tiempito en empezar a reproducirse. Y la verdad que ¿cuánto crecen por año? No crecen mucho, pero ponele, de entrada crecen bastante y después van creciendo, poner unos 5 centímetros por año, no sé si. Una tararira de 40 centímetros debe tener 2-3 años. Y no llega mucho más, ya serán, poner una tararira gigante, una tararira de 60 centímetros, pues una salvajada. Pero después crecen bastante menos. Viven bastante. Y una de las cosas que tiene, también otro de los problemas que tiene, es que este bicho, nosotros tenemos asociado y muy fuerte, el tema de que es un bicho que se banca cualquier cosa, que es medio prehistórico, que vive en lagunas que tienen poco oxígeno, que es real, viven en lugares que normalmente otros peces por ahí no podrían vivir, pero sus larvas no. Las pequeñas tarariras no. Las pequeñas tarariras necesitan ciertas condiciones ambientales, por eso es que se han decaído tanto las poblaciones de la laguna bonaerense, más allá de que ahora ha habido un cierto repunte por algunas inundaciones que tuvimos, hace unos 10 años más o menos, ¿te acordás, Fabio? ¿Cuándo fue en 2009 fue la nevada? Hubo una nevada que 2007. Prácticamente 2007, ¿no? Quedó una tararira en la laguna bonaerense, o pero quedaban muy poquitas, no valía la pena ir a pescar, y eso tiene que ver con esto de que las tarariras cuando son muy chiquitas necesitan bastante mejores condiciones de las que se suponía, que es un bicho que se banca todo, y se lo banca todo cuando es adulto. Cuando no es adulto todavía le cuesta bastante, necesita cierto microplancton y cosas así que son las que come cuando son chiquitos, y si eso no está, y eso generalmente no está cuando está la laguna fumigada, cuando tiene algún problema como si ven ahora las lagunas bonaerenses, la mayoría son palanganas sin mucha vegetación. Antes eran una cosa media pristina de algas, juncos, tambarusa,
y las aguas eran cristalinas de casi todas las lagunas. Eso se perdió y bueno, tiene que ver un poco con eso y eso también llama un poco a cuidar de estos bichos y tratar de devolverlos la mayor cantidad de veces posible o todas, mejor. Después, otra cosa que quería mencionar, que lo iba a explicar, pero después dije que esto iba a ser demasiado. Las tarariras en nuestro país, hasta este momento hay descubiertas dentro de lo que antes se conocía como Oplias malabaricus, que era el nombre con el que se conocían las tarariras. Hasta el momento hay descubiertas 3 especies distintas. Y en realidad hay más, pero todavía están en proceso de clasificación. La tararira ahora dejó de llamarse Oplias malabaricus, pasó a llamarse Oplias argentinensis. Es la tararira que está con distribución más del sur, o sea, la laguna bonaerenses y la parte sur del ecosistema del Paraná. Después un poquito más arriba, y se superponen las poblaciones, hay una que se llama Oplias misionera, que es más o menos, es muy similar, físicamente son muy similares, los detalles que tienen son ínfimos. Un detalle es la cola, es un quilombo diferenciarlas, pero es interesante saber que no son las mismas, que son distintos bichos. Y hay otra que se llama Oplias ambigua, que vive sobre todo en Alto Paraná, que son bastante chiquitas y son bastante flacas y largadas. Y los tipos se fueron dando cuenta, estudiándolas y qué sé yo, se fueron dando cuenta que lo que parecía un Oplias malabarico, que es un pez que se descubrió en Surinam, el tipo que originalmente las clasificó, por eso se llama, en realidad no se llaman Oplias malabaricus por eso, sino que cuando las etiquetó a las Oplias malabaricus, llegó al lugar que lo que se hace para etiquetar un bicho es capturar el bicho, se lo pone en formol y se lo manda a un museo en Europa. Entonces la capturaron en Surinam, mandaron los bichos a Europa y estaban mal etiquetados. Entonces pensaron que era un lugar que era Malabar, que es en Asia, y pensaron que eran de ahí. Entonces son Oplias, en realidad que viene del Oplita, de los luchadores, por el tema del tipo de boca, qué sé yo, le pusieron como género Oplias, y le pusieron Malabaricus porque pensaban que eran de Asia. Y de ahí quedó el nombre y quedó. Pero en realidad no eran de Asia, pues eran de Surinam, y se dieron cuenta que los que están estudiando acá las tarariras, que esas tarariras de Surinam, que son las que se llaman Oplias malabaricus, no son la misma especie que la que hay acá. Entonces acá no tenemos más Oplias malabaricus, ya eso ya no existe más. Las Oplias malabaricus siguen llamándose a todas las tarariras que siguen sin clasificarse, entonces se siguen llamando a esas Oplias malabaricus, pero existen estas otras 3. Y es interesante más que nada saberlo, es bastante difícil diferenciarla, tiene que estar uno un poquito con el ojo medio entrenado. Básicamente lo que se diferencian es en la parte de abajo de la mandíbula y en la forma de la cola. No es la forma de la cola, sino... Esta sería argentinensis, porque tiene la cola curva acá. La misionera tiene la cola derechita. Es ínfima la diferencia. Pero bueno, los tipos se dieron cuenta que están, incluso la misionera argentinense tiene lugares en los que se superponen las poblaciones que están mezcladas. Pero son más, digamos, la misionera es más norteña, cuando la descubrieron en Misiones, pues se le pusieron misionera, después se dieron cuenta que estaba distribuido por todos lados. Y la ambigua es pura y exclusivamente de Alto Paraná, es de ahí cerca de Yacida. ¿Cambia por el ámbito en el que viven? El color de las tarariras cambia exactamente por el lugar donde viven. Básicamente, y cambian rapidísimo de color. Si alguna vez podés ver una en el acuario, vas a ver que cambian, pero en instantes, no es que demoran nada, demoran un minuto en cambiar de color. Pero sí, es rapidísimo. El ámbito también, porque las lagunas bonaerenses son todas las mismas. ¿Estás de acuerdo? Bueno, una laguna monte vos pescás una tararira y es una tararira normal. En la laguna de... ¿cómo se llama? La laguna de Junín, ¿cómo se llama? Sí, la laguna de Junín, Gómez, la chiquita, el Carpincho. No, la que tiene acá. Bueno, no importa, la laguna de ahí, yo te puedo asegurar que son así cortitas y así gordas. Sí, bueno, pero eso tiene que ver, por eso más que es por el ámbito. Todos los peces, su forma física es como, de alguna manera... O sea, así mismo como el color también cambia. Sí, pero el color está más relacionado con el lugar en el que está. Mientras más oscuras son, es porque está más transparente el agua, es una cuestión de mimetismo. Ahí está el agustino, sí, ese es igual. Bueno, pero el color de la tararira está más relacionado con el mimetismo
mismo del lugar. Si el agua está muy turbia, vas a sacar tarariras que parecen blancas, pálidas, así que le pasó este dicho, y si la sacás en agua que es completamente transparente, vas a sacar tarariras que son negras. Y vas a sacarlas con atigrada, pero es el mismo bicho. Lo que pasa es que con el tema de las condiciones de cada lugar, por ahí te genera un fenotipo de ese lugar en el que el bicho o se acorta, o se le agranda la cabeza, o se le pasa lo mismo del pejerrey. Sí, bueno, eso también tiene que ver con cómo están alimentadas, el lugar, si son depredadores topes o no, si se morfaron todos, son tipo una cosa musculosa y no tienen todo. Las tareas de la laguna bonaerense tiraban o peleaban muchísimo más que las tareas del río. Eso seguro. Incluso tenían piques más explosivos y todo. O tienen, mejor dicho. Es un bicho, parece como fueran dos bichos distintos. Pero tiene más que ver con el lugar donde está. El lugar en el que vive un pez es el que condiciona todo su comportamiento. Puedes tener el mismo pez en distintos lados, que de hecho es lo que pasa con la tararira, más allá de esto que les dije que hay 3 especies, o más, pero el bicho más o menos, el mismo bicho se comporta distinto de acuerdo al lugar en donde está. Así que bueno, creo que hemos hablado bastante hoy. No sé ni qué hora es, me parece que me pasé. 10:15. 10:15. Bueno, nos metimos casi en 1 hora y media. Era la idea de 1 hora y media y me pasó un poquito. Así que bueno, si quieren hacer preguntas, ver alguna cosa. Acá tenemos. Sebastián. Vale, esperen. Sebastián se va a encargar de algo. No vamos a mostrar qué es. Seba, hablen con Seba. Ahora viene Seba. Y justo se escapó el que no se tenía que escapar. Me estaba escapando.